Bienvenidos, bienvenidas al streaming Lucifuercista. Estamos en La Chispa y los recibimos de esta manera. Mi nombre es Julia Pais y hoy me había cansado bastante, vamos a decirlo así. No, le mandamos un beso muy grande al señor Agustín Girotti, que se tomó vacaciones, pero no quise estar sola porque yo de estas cosas no me animo. Siempre necesito un compañero al lado y dije, ¿estará disponible el señor Javier Germinario? Y cuando dijiste estará Dis, yo ya estaba acá. Sí, yo estaba presente. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, le mandamos un gran saludo a Agustín Girotti. Beso. Que estará sufriendo. Bueno, descansando. No poder estar acá. Descansando. En sus vacaciones en otro continente. Claro. No, mentira. Sí, se fue a Nueva Zelanda el tipo. ¿O no? No, un poquito más cerca. Bien, estamos cerquita. Pero está disfrutando y nosotros aprovechamos y celebramos que pueda disfrutar. Claro. Y nos hacemos cargo de este lugar. También está el resto del staff, el resto del equipo, los de siempre, las y los. Sí. Y vamos sumando, compañeras y compañeros. Veo a Fede Sierra del otro lado, veo a Juan Quintanilla del Filizundia, también debe estar por ahí el señor Franco Polverini. Sí, creo que está preparando el mate. Bien, me gusta eso. Y vamos a estar hablando de un montón de cosas porque dijimos, y lo anticipamos en la edición de febrero, que se venía un marzo muy convulsionado. Vamos a seguir hablando de la reforma laboral, que ya directamente de anticipo a anticipo pasamos a realidad. Así que, no solo de las movilizaciones, de la defensa que se hizo de los trabajadores y trabajadoras en la calle, sino también de todo lo que repercute, ¿no?, esta ley. Entre la última vez que hicimos La Chispa y hoy, ya no solo que está promulgada como ley, sino que ya tiene recursos de amparo en la justicia. Claro. Y elegimos este momento para convocar, para invitar a un abogado laboralista, al abogado laboralista, además del Sindicato Lucifuerza Mar del Plata y de varias otras organizaciones, Fernando Forio, para intentar una aproximación, un análisis, una evaluación de la ley ya vigente. Sí. Y lo ponemos así entre algunas comillas por esto que decimos de los recursos judiciales. Bueno, también lo vamos a tener a Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, porque no es un mes cualquiera, marzo, sino que estamos en el mes de la memoria, después del 24, que ya pasó, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y en el marco de reforma laboral también tenemos que contar un poco de dónde viene y cuáles son los cimbronazos que fue teniendo a lo largo de nuestra historia, que, derivan en lo que hoy tenemos, así que vamos a hablar un poquito también de la cuestión histórica. Es un capo, es un gran cerebro que está a disposición de los trabajadores organizados y eso nos pone bien, además que pueda participar del programa. Sí, que nos dio bola, ¿viste? Como la típica, me dio bola, no podemos creerlo y acá lo vamos a tener entonces. Sí, hay que reconocerlo. Y acá tenemos también una insistencia que es la familia lucifuercista, así que vamos a hablar con un padre y con un hijo, que tienen una historia muy rica detrás también porque vienen abuelos y es la cuarta generación. Cuatro generaciones de trabajadores lucifuercistas que nos van a acompañar inaugurando un espacio que ojalá podamos replicar en otros momentos para que el streaming también sea el espacio de la familia de Lucifuerza. Que siempre les recordamos que, participen a través de las redes sociales, nos encuentran en Instagram, nos encuentran también en, YouTube, nos pueden estar siguiendo, pueden mandar su video también desde su lugar de trabajo, una foto, cuenten lo que quieran, que ustedes, por supuesto, también son parte de esta chispa, la encendemos entre todos y todas. Vamos a tener sorteo entonces, vamos a tener un montón de noticias de otras cosas que están pasando en el mundo gremial y en nuestro país, ¿por qué no? Y las noticias propias, que es con lo que vamos a venir. Después, ahí queda más o menos todo adelantado. Marzo es un mes con mucha carga, también trae el 8M y hemos elegido
un personaje como para traer en este mes, un poco por el Día Internacional de la Mujer, pero también porque es el día de su nacimiento, el aniversario de su natalicio. Vamos a contarles la historia de Julieta Lanteri y de alguna forma una especie de momento inaugural para los feminismos en su figura o su historia. Dijiste la palabra sorteo, a la pasada digo, sí. La palabra sorteo es como que lo dejaste pasar, pero es en el momento. Vamos a empezar a contarles desde ya mismo. Yo no la tengo. Sí, yo sí la tengo. Ah, bueno. Mirá. Yo les voy contando entonces lo que les va a mostrar Julia. Sí. ¿Qué tenés ahí abajo, porque Julia? No es un, dijimos no es un mes cualquiera y no es un año cualquiera. Es el año del Mundial. Sí, tenemos en 3 países. 3 estrellitas, sí. Porque en un corte yo estaba pensando en decir el Mundial de Estados Unidos, pero no. De verdad es el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá. Ojalá sea el Mundial de Argentina. Bueno, y ojalá sea el Mundial en el que podamos festejar con esta camiseta oficial de la selección argentina. Esa es mía. Yo la voy a mostrar. Ahí va. Aunque me tape. No importa. Es la posta a posta, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Original. Así que esta camiseta se va a ir con alguno de ustedes. Que bueno, después les vamos a contar cómo tienen que hacer para participar. Bueno, van a tener que estar atentas y atentos a todo este streaming, porque hay algunas claves que vamos a ir dando a medida que vaya avanzando el programa. Atención. Y lo que queremos es que lo vean. Sí, queremos que se la ganen también, que puedan disfrutar en familia. Les adelantamos muchísimo, ya es momento de comenzar entonces con esta 5ª edición de La Chispa del Streaming Lucifuercista, primer y único streaming sindical de la ciudad de Mar del Plata. Y llegó el resumen informativo, lo que necesitábamos para saber qué es lo que está pasando en nuestro sindicato de Luz y Fuerza. Noticias. Antes de arrancar a leer, vamos a decir que Juan Manuel Quintanilla, que escribió estas noticias, es un gran profesional, pero tuvo un problemita. ¿Qué hizo? Que se quedó sin hojas para imprimir. Ay, no. Pero como es un gran profesional, lo resolvió con oficio. ¿Hacía cuánto no veía una hoja oficio? Viste que ya estamos en un mundo monopolizado por las A4, si es que hay alguna. Él sigue imprimiendo y sigue imprimiendo en hoja oficio, así que bienvenido sea. Es un capo y valía el chiste. Sí. Arrancamos contando que las y los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata participaron de los 50 años de conmemoración del último golpe cívico-militar. El martes 24 de marzo fue millones de argentinos y argentinas salimos a las calles para, recordar a las víctimas del terrorismo de Estado por la memoria, la verdad y exigir justicia. En Mar del Plata, más de 100.000 personas movilizamos en unidad para rechazar los discursos negacionistas del gobierno nacional y contra la violencia expresada y ejercida y que solo busca dividir a la sociedad. Fue impresionante, la verdad, la movilización. Destacamos también la importante participación de compañeros y compañeras lucifuercistas y sus familias, demostrando que el compromiso de esta organización sigue en pie, haciendo de esta lucha una causa común para nuestro sindicato. Julia, a 50 años del golpe, recordamos también que el modelo económico de la dictadura del 76 tiene hoy una continuidad con el gobierno nacional. Precarización, cierre de industrias, reforma laboral y caída del salario. Totalmente. Por todo eso también salimos a las calles. Se vio en esta masiva movilización que, estamos viendo imágenes, una marcha muy, muy importante, te diría histórica, en la ciudad de Mar del Plata, con más de 20 cuadras de gente que recorrió, distintos puntos del centro de la ciudad para pedir por la memoria, la verdad y la justicia. Y que la verdad que reconforta en el contexto complejo en el que estamos y genera cierta expectativa. Decíamos que no es un mes cualquiera porque además del mes de la memoria hay un reconocimiento a nuestras compañeras por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. En marzo recorrimos toda la jurisdicción para acercar un pequeño presente a cada una de las compañeras trabajadoras de Luz y Fuerza Mar del Plata. Fue una oportunidad para encontrarnos, compartir un momento y reconocer el compromiso y la dedicación con la que día a día le aportan a nuestro sindicato y también a la comunidad. Porque sabemos que esta fecha tiene un significado muy profundo. El 8M es para mantener viva la memoria de la lucha de tantas trabajadoras que a lo largo de la historia abrieron camino en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. También es una oportunidad para valorar, agradecer y visibilizar el rol fundamental de todas las compañeras que forman parte de nuestro sindicato en toda la jurisdicción,
hablamos de destacar su trabajo, su esfuerzo y su compromiso que fortalecen a la institución y nos impulsan a seguir construyendo colectivamente un presente y un futuro con más igualdad. Totalmente. Bueno, salud, compañeras. Lo anticipábamos también en la edición pasada de La Chispa. Arrancaron las clases finalmente y hablamos de las becas de estudio 2026 porque ingresaron los estudiantes que se alojan en el hotel del sindicato. Claro, bueno, lo habíamos comentado y se hizo concreto porque cayó en este momento del año. Fue la semana pasada cuando recibimos en nuestro hotel a las y los hijos de afiliados que estudian aquí en Mar del Plata, pero claro, vienen de otras delegaciones y son becados para alojarse en el hotel del sindicato. Bueno, este año otorgamos más de 40 becas de estudio, de las cuales 15 son de alojamiento en nuestro hotel durante todo el ciclo lectivo 2026, Javi. Sí, se trata de hijas e hijos de trabajadoras y trabajadores de la jurisdicción que llegan a Mar del Plata para estudiar, que claro, con el esfuerzo de sus familias, con el de ellos mismos y con el acompañamiento del sindicato van a arrancar un ciclo lectivo. Ahí va, el pasado lunes le dimos la bienvenida con las palabras de nuestro secretario general, Fabián Polverini, el de Hacienda, Daniel García, y el de Acción Social, Luciano de Candia, además de la presencia de estudiantes, padres y madres. Bueno, hubo un desayuno, no es que festejaron el último primer día como hacen en la escuela. Como todo se hace acá, lo grande. Pero hubo una recepción, allí se reafirmó el compromiso de siempre, que cada estudiante pueda transitar sus estudios teniendo oportunidades. Vamos a compartir parte de lo que fue ese momento. A ver. Bienvenidos a todos y a todas, chicas. En algunos arrancan por primera vez el ciclo, otros ya vienen de años anteriores. Van a estar contenidos acá porque está la casa de todos ustedes. Los padres también van a estar más contentos, más tranquilos, sabiendo que sus hijos están estudiando en una ciudad que quizás está a unos cuantos kilómetros de su lugar, pero acá están en su casa. Este hotel lo que tiene como objetivo es no solamente las cuestiones turísticas, sino también de poder contener a los hijos de nuestros compañeros, que todos los años bancan a esta institución para que puedan darle esa posibilidad, de esa ayuda para que ustedes estudien. Ahora depende de ustedes. Es algo que no existe en ningún gremio. Por eso les digo, aprovechen esto, que es de ustedes, que se lo merecen, porque esto no sucede. Muy pocos gremios tienen beca de estudio, ni hablar de un hotel para hospedarlos. No existe esto. Así que, con más razón, es una responsabilidad para que lo aprovechen y saquen los mejores frutos de esto. Se lo merecen, porque para eso laburamos todo el año, todos, porque y nosotros circunstancialmente somos la conducción del sindicato, la comisión directiva, pero esto es el esfuerzo de sus padres, aportando y bancando a esta organización sindical que hoy les ofrece esta ayuda para que puedan estudiar. Primero, principalmente, darles la bienvenida a todos. Nosotros cuando arrancamos estaban en un hotel de un gremio hermano, pero no es lo mismo. Para nosotros es importante que estén acá, volver a ponerme a disposición de lo que necesiten, lo que sea y cuando sea. Para eso estamos, para responderles, tanto a nivel duda con la beca, tanto a tranquilidad para los padres, en cualquier cosa que necesiten, conmigo, con Daniel. Y seguimos con más de La Chispa y en este caso hablando de la reforma laboral porque ya es un hecho, ya es una realidad. Tenemos que saber a dónde nos toca, ¿no? A dónde nos perjudica, en qué situación también, en qué momento, en qué escenario estamos parados y paradas. Vamos a darle, Julia, la bienvenida a Fernando Forio, abogado laboralista. Me voy a autoplagiar. A ver. Ahora para presentarlo, porque en otros ámbitos muchas veces hemos dicho de la parte trabajadora y para mí, a mí me da, digamos, como cierto orgullo en lo particular destacarle eso a Fernando, porque cuando uno piensa en abogados, después tenés que buscar esas especializaciones que se van generando en el ejercicio del oficio. Y cuando hablamos de la especialización en lo laboral, también tenemos que decir, también hay unos que son tremendos truchos y que trabajan para la parte patronal. Entonces pueden ser laboralistas, pero van a buscarle la vuelta para sacar siempre alguna ventaja. Y en la vereda de enfrente lo van a encontrar a Fernando Forio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias por venir. Tenemos muchas preguntas, muy poca información, lamentablemente, del otro lado, así que vamos a matarte a preguntas, si nos permitís. Sí, yo creo que hay poca información sobre esta ley, ya no reforma, todavía nos queda el latiguillo de decir esta reforma, no, ya esta ley. Y el otro día dando unos cursitos en pastelero y en telefónico,
yo arrancaba, digo, para tomar noción de lo que vamos a hablar ahora, yo decía, ¿cómo podía ser que una ley tan dañina y que cambia el paradigma del derecho laboral, sobre todo de los trabajadores convencionalizados, no tuvo un rechazo, digamos, equivalente al daño que va a causar a la clase trabajadora? ¿Cuál es ese daño? No, el daño es estructural, ya lo voy hablando, pero a la pregunta decís, sabemos poco. Yo creo que sabemos poco, porque si no, nadie puede tener un autoatentado de su vida y en convenios colectivos como el de Luz y Fuerza, la de su familia, que tiene la bolsa de trabajo. Entonces yo creo que sabemos poco de los efectos de esta ley. Y eso es lo que explica que haya salido sin tanta resistencia. Claro. Yo creo que sí, más allá de alguna marcha, pero tenemos que sostener que salió muy fácil, digamos. Bueno, recién Julia preguntaba por lo que nos interesa y lo que queremos difundir, que es específicamente el perjuicio para trabajadores que, por decir una, ¿no? Por tratarse de una actividad de servicio público, pueden ser considerados, por ejemplo, esenciales, y lo que plantea esta nueva ley es que se acota mucho el derecho a la huelga. Sí, directamente queda abolido el derecho a la huelga, teniendo en cuenta que tenés que garantizar el 75% del personal en todas las áreas, o sea que el derecho a huelga queda sin el efecto que la huelga. ¿Cuál es el efecto que intenta producir? Bueno, causar un daño para que ese daño tenga una respuesta del otro lado. Es un efecto de daño la huelga, en resguardo de derechos o en búsqueda de conquista de derechos. O sea que con esta reglamentación quedaría totalmente afuera el derecho de huelga, sobre todo en un sindicato como es el servicio público de energía. Así que mirá si será dañino los efectos que tiene, y ya podemos entrar a ahondar un poquito, que es el fin de la ultraactividad de los convenios. Nosotros acá en Luz y Fuerza Mar del Plata tenemos 2 convenios madre: el convenio nacional del año 75, que es el convenio 36/75, y el acta acuerdo del año 94. Cuando vos discutís un convenio colectivo, una conquista de derechos laborales de parte de los trabajadores, tenés que poner en un contexto, digamos, un contexto de fuerza, en un contexto de lucha. Y bueno, yo creo que esto viene pensado, y no está mal que lo digamos. Esto no arrancó con mi ley, sino que ya viene produciéndose desde hace muchos años. El derecho de huelga ya, por ejemplo, en algunas empresas de este sindicato se viene cercenando. Yo una vez hice una ponencia que decía la monetización de la huelga, digamos, que es el descuento que sufren los trabajadores ante ese día de huelga, claro, que te hace no realizarla. Entonces, sin una ley que te lo prohíba, el bolsillo te lo dificultaba. No te digo que te lo prohibía, porque en Luz y Fuerza no lo prohibieron, pero te lo dificultaban, y ya entras en una discusión secundaria, que es cuánto te va a salir ese día de huelga para el derecho que vos vas a defender o que vas a querer conquistar, que puede ser una paritaria salarial o cualquier otro derecho. Al contrario de lo que debería pasar, que es que se vea realmente cuánto pierde el empresario, cuánto significa también que el trabajador o la trabajadora vayan a hacer un paro, cuánto cuesta el laburo. Eso era una discusión hermosa que a principios del siglo pasado los anarquistas, digamos, decían que la huelga, ellos le exigían a los patrones que se la descontaran. Porque decían, es lo que nosotros invertimos, no perdemos. Es lo que nosotros invertimos para conseguir un derecho o para mejorar el derecho que tenemos. Fíjate cómo se ha ido discutiendo, y yo creo que el capitalismo y la sociedad de consumo, que hace que hoy te alcance cada vez menos. Claro, se ha ido retrocediendo. Exactamente, de una manera, pero no solo en la ley, sino cultural, que hoy en día tengas que ver cuánto te va a costar ese día de huelga en vez de cuánto invierto yo para conseguir otros derechos. Está muy bueno el recuerdo, porque muchos no teníamos en cuenta, y también por lo que decía Julia, ¿no? Que es, bueno, un día de paro general, el país deja de producir tanto porcentaje de su Producto Bruto Interno, se intenta acusar a los trabajadores organizados de generarle esa pérdida al país, y en realidad, si hacemos la cuenta al revés, eso es lo que los trabajadores organizados y los demás, los que
participen de la medida de fuerza porque lo hayan decidido o porque hayan sido llevados por sus conducciones sindicales, le aportan al país todos los días, ¿no? Si uno hace esa multiplicación por 360 y pico... Esto valemos. Claro, esto es lo que los trabajadores le hacen ganar a los empresarios. El problema que plantea esta ley, incluso antes de que exista la ley, que es lo que decía Fernando recién, es que arranca con descuento. Hasta ahora lo que se logra es que con la discusión se reconozca el valor legal de la huelga y se devuelva esa plata, ¿no? Siempre solemos ver esos títulos grandilocuentes de le van a descontar el día no trabajado a tal sector. Después no nos enteramos con el mismo tamaño de letra que se lo terminan reconociendo y se lo pagan, aunque sea 1, 2 o 3 meses después. Aparece ahí como una especie de amedrentamiento, de amenaza, de castigo a los trabajadores. Pero ahora esta nueva ley lo que plantea es directamente no lo van a percibir. Y esto tiene que ver en el tema que más vamos a desarrollar, que es la discusión de los convenios colectivos. Digamos, ¿cómo vos te podés plantar a discutir la continuidad de un convenio o un nuevo convenio si tenés cercenada la herramienta fundamental que es el derecho de huelga? ¿Cuál es la herramienta para esa negociación, digamos, ¿no? Entre una parte más débil, que son los trabajadores, sin la fuerza que le puede aportar su gremio, y el otro extremo, que son los empleadores? Es que la herramienta por excelencia para la discusión que tienen los trabajadores es la huelga, digamos. Si no, tenés que ir a métodos más ilegales o más irracionales o de mayor violencia, digamos. La huelga es el único elemento que a vos te permite sentarse en ese desequilibrado banco, de un lado los patrones y del otro lado los trabajadores, para poder conseguir fuerza y ahí poder hacer valer tus derechos. Por eso es que es tan importante esto del fin de la ultraactividad en convenios, sobre todo como el de Luz y Fuerza Mar del Plata. Vamos a meternos ahí porque muchas veces se nombra como título, pero está bueno que el trabajador y trabajadora sepa de qué estamos hablando, en especial los de Luz y Fuerza, ¿no? Bueno, concretamente la ultraactividad de los convenios es la validez. Date cuenta que acá yo estoy hablando de 2 convenios que tienen del año 75, el año pasado cumplieron 50 años, y el otro del año 94. Más allá de que había algunas reformas mínimas, pero digamos la estructura base de los derechos de los trabajadores de la energía de este sindicato están contemplados con una norma que tiene 50 años y una norma que tiene 40 y pico de años. 40 años. Del año 96, 40 años. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, ¿cómo nos vamos a encontrar ante ese fin de los convenios colectivos sin herramientas fundamentales? Y aparte, con una sociedad que vive tildando a que los trabajadores de la energía son trabajadores privilegiados, porque acá en Luz y Fuerza Mar del Plata tenemos un convenio que contempla 18 salarios al año, a diferencia del resto de los convenios que tienen 13 salarios, que son los 12 más el aguinaldo. Bueno, acá con el aguinaldo, la bonificación y los 12 salarios, casi a 18 salarios llegamos. Entonces, ante una sociedad que eso lo ve como un privilegio, que continuamente desde el otro lado del escritorio los empresarios dicen son trabajadores privilegiados, porque ¿por qué les tenemos que pagar 18 salarios y más con la reserva de trabajadores que hay? ¿Por qué tenemos que pagarles el día que se jubilan? ¿Sí? En los demás convenios de las demás ramas, el trabajador se jubila, se acoge al beneficio jubilatorio y no hay que pagarle más. Bueno, acá tenemos nosotros el derecho, que el artículo 9, el artículo 26 del Acta de Acuerdo, que contempla una compensación económica para aquel trabajador, pero no que es un beneficio, no, es un reconocimiento a aquel trabajador que le dio la vida a una actividad riesgosa. Porque digamos que tengan 18 salarios acá, que tengan un plus vacacional importante, que tengan ese retiro importante, es porque son trabajadores altamente calificados y trabajadores que se están exponiendo al riesgo continuo. En esta casa yo hace muchísimos años que estoy y he asistido a cualquier cantidad de muertes, trabajadores que han quedado, digamos, me vienen casos puntuales de amigos porque... muy lastimados. Muy lastimados, entonces decís, es irreparable ese daño.
Entonces, ese es el sentido. Y de nuevo lo que decía Julián antes, es lo que hacen ganar también, porque la retribución en todo caso, con el nombre que tenga, que excede el haber salarial de cada mes, también está en función de la renta, ¿no? que pueda tener ese lugar de trabajo. Y habría que empezar a verla al revés, en vez de como un privilegio, como, no sé si decir el piso, pero sí la posibilidad de una comparación o de un parámetro que en otros ámbitos haga que eso se pueda reproducir, se pueda acercar, se pueda asemejar, para que no parezca que son excepcionales esas oportunidades laborales que ofrecen esos ingresos. Lo que estamos planteando es que en uno de los aspectos de esta ley de modernización, entre muchas comillas, laboral, sí o sí, al término de un año, de todas las convenciones colectivas, se abren, se revisan y se van a modificar y ahí no saben que termina. Con la diferencia que con la ultraactividad, esa discusión, hasta que no se llegara a buen puerto, seguía la norma convencional madre vigente. Claro. Ahora no, deja de producir efecto y vos tenés que regir durante el periodo que termina la convención colectiva de trabajo y se discute la nueva con la ley de contrato de trabajo. O sea que en esta actividad serían pérdidas totales. Es emparejar para abajo. Totalmente, pero aparte no solo con pérdidas económicas, sino con pérdida de especificidades que tiene esta norma convencional, que yo digo es muy excepcional, no privilegio, sino excepcional, por el tipo de tarea que es. Y le doy un dato más, no la pagan las empresas, porque cuando se hace el tarifario del costo de la energía, ahí se pone en cuenta el costo de la masa salarial, o sea que lo pagan los usuarios. Claro. No es que la empresa tenga un mayor desembolso de dinero, sino que está dentro del costo tarifario. Y que las empresas lamentablemente faulean ¿cómo? A través de las contratistas. O sea que la ley se viene flexibilizando de hace mucho tiempo, lo que se hace ahora es institucionalizarla o legalizarla en una nueva norma que le da todos los privilegios a la parte empleadora. Y casi ningún margen para que el trabajador y la trabajadora puedan salir a defenderlo. Y te quiero preguntar eso, ¿no? Si hay algún tipo de forma de revertir esto, digo, a nivel judicial. Hemos escuchado unos amparos y demás, pero ¿se puede revertir? Yo, digamos, bueno, Javier me conoce hace muchos años, soy bastante reacio a que la solución de los trabajadores quede en manos de los tribunales de justicia. Digamos, sobre todo teniendo en cuenta, y no hay que hacerse el distraído ni el tonto, con la Corte Suprema que tenemos. Sí, claro. Digamos, no es la Corte de la primera década del año 2000. Es una Corte de 3 miembros, totalmente desnaturalizada, raliada. Escuchamos al ministro de Justicia que dijo que no es prioridad de esta gestión completar el cúmulo de miembros de la Corte, que tiene esa tarea pendiente de generar no solo representantes de los trabajadores como jueces laboralistas, sino el tema de cupo, de género. Bueno, no es prioridad y no es casual que no sea prioridad, porque digamos, es una herramienta que tienen en el último de los casos para poder inclinar cualquier tipo de resolución que vayan a tomar los jueces de trabajo, como están tomando en Córdoba en diferentes fallos que ya han declarado inconstitucional algunos artículos de esta norma, porque es una norma aberrante. Por eso yo vuelvo siempre a esta pregunta: ¿qué nos pasó para que una norma que sea tan perjudicial para la clase haya pasado tan livianamente? Hoy me estaban consultando de cómo la gente del subte, de los metrodelegados, que bueno, son amigos de Luis Fuerza y siempre hacemos interconsulta, cómo podía ser que un trabajador que tiene que ir a un juicio a reclamar un crédito laboral, o sea que se lo deben, demuestra que se lo deben, que tiene razón, y puede el empleador pagarlo en 6 cuotas o en 12 cuotas. O sea que qué contrasentido. Si vos hoy me debés, tenés que pagarlo de contado. Pero si yo no te pago y voy a juicio, tengo la posibilidad de pagarlo en cuotas. Obviamente que va a ser anticonstitucional esa norma, primero porque aparte únicamente pasa eso en el derecho del trabajo. No pasa en el derecho civil, no pasa ni nada. Únicamente en el derecho del trabajo, que un crédito que el trabajador logra demostrar con todo lo difícil que es afrontar un juicio laboral, tener que esperar, bueno, puede hacerlo, llega a buen fin y tenés la posibilidad de pagarlo en cuotas, digamos.
que eso también está dirigido a la hora de negociar. Cuando negociemos una nueva norma convencional. Hoy tenemos la posibilidad del empleador que se pueda fácilmente sacar de encima a los trabajadores a través de este tipo, a través del FAL, que es un FAL para ejecutar trabajadores, como la palabra lo dice. Nunca mejor puesto el nombre. Exactamente, que la indemnización por despido tiene una finalidad de proteger al trabajador que no sea despedido sin causa. ¿Por qué? Porque por lo menos, esto es una vieja discusión también, que antes decían que la estabilidad tenía que ser absoluta. Bueno, ganó la parte más blanda y se cambió la estabilidad absoluta por una estabilidad tarifada. Bueno, ahora sacaron hasta eso, hasta la estabilidad tarifada. Fernando, el punto en el que se habla de no sancionar, no multar, eliminar las cargas que le implicaría a un empleador una irregularidad o un incumplimiento del marco de la ley, ¿vuelve a abrir la puerta o sigue, en el caso de los trabajadores de la energía, facilitando la tercerización, el pase, digamos, de tareas que están convencionalizadas afuera de convenio? Obviamente, y aparte con un agravante, que esta ley le saca la responsabilidad a la empresa directa, a la empresa madre, digamos. Por ejemplo, en este caso, a la empresa distribuidora de energía, sea una empresa, sea una cooperativa, digamos, que hoy tiene que desarrollar de manera directa a los trabajadores y bajo el convenio colectivo, pero eso porque lo establece el órgano de aplicación, que es el OSEBA, no solo el Ministerio de Trabajo, sino que el OSEBA dice que las tareas de energía tienen que ser llevadas adelante por trabajadores convencionalizados en el convenio de la energía. Bueno, hoy lo hacían en fraude a la ley a través de empresas tercerizadas. Hoy la ley no le da ningún tipo de responsabilidad a esa empresa madre, distribuidora de energía, en el caso de trabajadores tercerizados. O sea que fíjense el daño que produce y el incentivo que le da a seguir tercerizando trabajadores. Vos planteaste la situación de, no sé cómo llegamos a esto, si tuvieras que hacer un análisis con tu experiencia y hablando también siempre con los trabajadores, los delegados, ¿por qué crees que llegamos a esta situación de silencio y hasta casi de defensa de algunos? Yo creo que hay múltiples causales, pero yo vengo hablando hace muchos años de la flexibilización de hecho. ¿Qué es la flexibilización de hecho? Lo que pasa en lo cotidiano, en el día a día. Y creo que algo que se desató, sobre todo en sindicatos fuertes como esto, es la sociedad de consumo. Hace 40 años los trabajadores acá trabajan 6 horas y 7 horas, con buenos salarios, o sea que les alcanzaba la plata, tenían tiempo de militar, o tenían tiempo en los sindicatos, o tenían tiempo de nivel de ocio. La sociedad de consumo, ¿qué te pasa? Te pasa a vos, te pasará a vos, Javier, me pasa a mí. Vos vas ganando más, vas gastando más. Porque el nivel de satisfacción en el sistema es infinito. Entonces, vos tenés trabajadores calificados, como son los de Luz y Fuerza, no estoy diciendo todos los casos, pero en muchos casos, que aparte de este trabajo, tienen otro trabajo más de manera particular. Y cuando vos tenés otro trabajo, vas ingresando nuevo ingreso, pero vas ingresando nueva demanda. Entonces, esa zanahoria se va corriendo y me parece que eso va llevando a que el trabajador sea cada vez más individualista por estar más ocupado. Esto es una teoría mía, no estoy diciendo de que sea así, lo hablo en base a los diferentes sindicatos que estoy. Menos participación sindical, menos presencia en la calle. Te puedo asegurar que tenés los propios derechos. Yo estoy en 5 o 6 sindicatos que ganan todos diferentes y todos están endeudados. Entonces, eso quiere marcar que la sociedad de consumo te hace consumir más por más que ganes. Y eso te quita, digamos, el objetivo de un trabajo, que es que el salario sea mínimo, vital y móvil, que te alcance para vivir, para moverte y para tu vida. Y entres en una sociedad de consumo que tengas que ir cambiando el auto, ir a un mejor auto, a irte de vacaciones cada vez más lejos. Y eso hace descuidar la raíz o digamos, o el sentir de trabajador de decir, tengo un montón de derechos que alguien lo conquistó en algún momento y no es que lo heredé, no es que me lo dio el patrón de bueno que es. No, hubo una conquista. Fue muy significativa una asamblea que hubo acá en Mar del Plata, en Luz y Fuerza Mar del Plata, perdón, hace poco, antes de que se sancionara la ley, cuando era proyecto de ley,
y que decíamos en la asamblea, qué pocos somos. Y a mí fue bárbaro esto que dijo. Un trabajador dice, la pucha, dice, mirá si seremos poco, que yo fui un perseguido, fui despedido, estuve en la carpa, gracias a este sindicato volví a reingresar. Mi hijo entró por la bolsa, por ser familiar directo, y no está conmigo acá. El tipo se hizo cargo y la verdad que fue el ejemplo ese. Una síntesis. Una síntesis de qué por ahí nos está pasando ahora. Y no sé qué pensarán muchos trabajadores de que a mí no me va a pasar. Lo que sí sé es que tal vez al convenio colectivo no lo vamos a perder porque a los empleadores no les gusta el quilombo social, pero que esto va a afectar a la hora de negociar nuevas paritarias y que va a ser una herramienta de extorsión continua en este sindicato y en todos los otros sindicatos, diciendo, bueno, vos querés seguir teniendo la norma convencional esta, tranquilo con la paritaria, que ya ha pasado. Y este sindicato no es un sindicato dependiente, porque acá se cobra la cuota social nada más, pero hay diferentes sindicatos que vos ves la cantidad de rubros que le cobran a los trabajadores y han hecho una estructura muy grande que sin esos aportes directamente quiebran. Entonces van a ser dependientes para mantener los aportes, de entregar derechos o entregar remuneración. Porque acá lo que estamos entre el capital y trabajo, lo que hay una puja de ingresos. O sea que esta ley va a ser vital para sacarle ingreso a los trabajadores. Y nos quedamos con eso de resumen, ¿no? Un poco porque la idea no es meter miedo, la idea no es estar asustando a nadie, sino estar cada vez más informados sobre lo que significa esta ley. Realmente que ya, bueno, fue aprobada, que ya está vigente, pero lo que significa también la participación a la hora de Los trabajadores de Luz y enfrentarlo. Fuerza no necesitan meterle miedo porque ellos conocen lo Por que eso, fue el proceso claro. de la privatización en el año 94, o sea que están más alerta que nunca, por eso es tan importante acá los jubilados porque son, digamos, una transmisión viviente de lo que vivieron y de cómo tuvieron que pelear, porque bueno, no fue un sindicato manso y creo que no es un sindicato manso Luz y Fuerza Mar del Plata y va a tener que estar como ha tenido que estar otras veces. Estamos cerrando esta entrevista que imaginamos que va a ser la primera de muchas invitaciones que vamos a hacerte, Fernando, para compartir en el streaming de las y los trabajadores de Luz y Fuerza, en el streaming sindical que tiene la ciudad y la zona. Y en el cierre toca, y vos dijiste que estuviste viendo los streamings anteriores, así que estarás preparado para la pregunta que se sale de contexto. A ver. ¡Apa! Es un gran asador, Dale, dijo. es un gran Sí. anfitrión de asados. ¿En serio? Fernando Mirá el Forio. dato que estás tirando. Nunca con encendedor. O sea que Bueno. la chispa en la parrilla Sabe prender la chispa. es legítima. Sí, Vamos a decirlo así. Así que no vamos a ir por ahí. Ok. ¿Por dónde querés ir entonces? No, no sé. A mí yo quiero saber siempre lo mismo. Soy muy monotemático, muy Sí. recurrente. Voy siempre a preguntarle cómo se llevan con la corriente eléctrica en el domicilio. Bien. ¿sí? No lo hacían ni- No, Sí, claro. bien, Loca. bien. Claro. ¿Cuál es el de Yo soy Philip y cuál es el No, de no, Paleta? yo soy totalmente desastroso. Mi mujer es mucho más astuta que yo. Mirá. Pero cuento con muy buenos compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata. Bien. No más, ahí así que está. levantás el teléfono y decís, No. devolveme este favor. La unión hace la No, A ver. fuerza. Eso, a mí me gustó. La unión hace la fuerza. Sí. Está bien. Cerramos ahí. Yo te ayudo con este papel. Favor con favor se paga. ¿Y vos me ayudás con este enchufe? Exactamente. ¿Pero qué? ¿Pero Ahí qué? va. ¿Pero cambiar un alargue? No. Yo he tenido desde lo más básico, ¿Agregar una luz en el patio? desde lo más básico a lo más complejo. Y nada le salió. Pero bueno, no No, importa, dejalo. siempre me lo resolvió un compañero de Luz y Fuerza Mar del Plata. Ahí está. El Grandes compañero compañeros. siempre está, señoras y señores. Muchas gracias, Fernando. Gracias Hay a que conocer ustedes. sus limitaciones. Exacto. Y bueno, y prometo que otra vez iremos a cada uno de los institutos porque es muy difícil, digamos, en un ratito. Seguiremos claro, sí. dándole espacio a este ¿eh? tema. Dale, abrazo para Gracias. todos. Seguimos con más de la chispa. Muy Alguna bien, muy vez bien. has saltado los tapones. quédate ¿Y ahí tranquilo. qué Sí, hiciste? más de una vez. ¿Hasta dónde te animás en casa, Fabián, con la electricidad? Cambiás un enchufe, no haces absolutamente nada. No es mi área de trabajo, soy un desastre, no hago nada.
No. Mirá. Lo básico. Claro. O menos Te que lo básico. lo estamos queriendo defender. Allá le hacen señas. No, un no, poquito. soy indefendible. No. Trabajé en un área que no era la parte justamente eléctrica. Claro. Justifíquese, Mi trabajo en casa justifíquese. los hago, pero no soy un profesional de la materia. Muy Alguna bien, muy vez bien. has saltado los tapones. Quédate. Y ahí, Sí, ¿qué quédate, hicimos? más de una vez. Sí. ¿Qué hicimos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo salimos de esta? Segundo bloque de La Chispa, seguimos aquí en vivo con este streaming lucifuercista y decíamos que estamos en un mes muy especial, mes de la memoria y mes también en el que se sigue luchando muy fuerte contra esta reforma laboral con todos los coletazos que ha dejado, por supuesto, la movilización en la calle y las distintas formas, ¿no?, de expresarse en cuanto a esta reforma. Y vamos, Javi, si te parece, a mezclar ambas cosas, ¿no? Porque es necesario no solo hablar de esta reforma, sino también de meternos en la historia y qué pasó con la dictadura y la reforma. Es un tema muy interesante para tocar, ¿no? Y además de todo lo que dijiste, vamos a innovar, porque Sí. vamos a sumar a este stream una videollamada, una comunicación en vivo con Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA Autónoma, que gentilmente aguardó este rato para charlar con nosotros. Luis, espero que nos veamos y nos escuchemos de la mejor manera para poder conversar. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, qué genial, Luis. Gracias por hacerte ese ratito para La Chispa y bueno, para conversar de estos temas tan interesantes que nos tocan con, como decíamos, un poco de historia y también la actualidad, ¿no?, que nos está atravesando bastante fuerte. Sí, a ver, pensar el proceso de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional es un error si sostenemos que esto arrancó en diciembre del 2023. Claro. Reforma laboral, el proyecto de ley que ya se aprobó, tiene sus antecedentes que empiezan en marzo de 1976. Ujú. De hecho, hasta podríamos pensar que estamos en una larga fase, en una larga contrarreforma laboral. Me gusta más hablar de contrarreforma laboral que de reforma laboral, porque si hacemos un poco de historia, la ley de contrato de trabajo en nuestro país se aprobó en 1974. Sí. Y una de las primeras cosas que hizo el gobierno militar entre marzo y abril de 1976 fue prohibir el derecho de huelga, suspender la vigencia de muchos convenios colectivos, de muchas cláusulas de los convenios colectivos y amputar por decreto una gran parte de esa ley de contrato de trabajo que se había aprobado apenas 2 años antes. Así que esa primera fase de la contrarreforma laboral se hizo en los primeros meses del golpe de Estado de 1976, así que me parece que es interesante ponerlo en perspectiva. Y es una contrarreforma laboral que, decíamos, arrancó en 1976 y después tuvo distintos momentos. Hay una segunda fase que se prolonga a lo largo de la larga década de los 90, donde de vuelta muchas reformas legislativas, por ley, por decreto, a través de los convenios colectivos de trabajo, fue la era de la flexibilización laboral, pero no solo eso, también se modificaron muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo. En estos últimos meses hablamos mucho del banco de horas. Bueno, el banco de horas se legisló por primera vez en 1991 en nuestro país. Hablamos también de los cambios en la legislación sobre convenios colectivos de trabajo, esta idea de que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad. Sí. Eso también se negoció, se legisló en 1998, en el año 2000, con la famosa ley Banelco. Así que ahí tenemos una segunda fase de esta contrarreforma laboral. Y una tercera fase que podríamos decir que arrancó en el 2017 con aquellos proyectos del gobierno de Mauricio Macri que quedaron en la nada, no se aprobaron, pero que a partir de diciembre del 2023 volvió con mucha fuerza, con el DNU 70 de diciembre del 2023, luego con la ley Bases y ahora con esta nueva ley que posiblemente sea el ataque más intenso, más importante contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras desde aquella reforma de 1976. Ahí me parece que es importante verlo en perspectiva porque nos muestra que esto va bastante más allá que las intenciones de un gobierno suelto, un gobierno raro en la historia, sino que tienen una constante y una continuidad muy importante de los últimos 50 años. En todo caso, lo que se puede plantear, tal vez a diferencia, yendo al extremo, ¿no?, respecto de lo que pasó con la dictadura, es que no hay una lista negra, un acuerdo entre las patronales o los empresarios y quienes ejercen la autoridad o el poder para desaparecer a comisiones sindicales de manera literal, pero sí
se terminan imponiendo la pauperización de los salarios, el retroceso de la clase trabajadora como colectivo social y unas formas de persecución tal vez solapadas en la pérdida de derechos que genera, no solo digo el retroceso en la cuestión de ingresos, sino también en la forma de organización que tienen los trabajadores. Estuvimos a punto de perder, por ejemplo, los aportes a las obras sociales y eso apenas si quedó excluido de este marco normativo, pero otros aspectos de la reforma se parecen también mucho a esa manera de ir perdiendo cosas que hubo en el 76, ¿no? Sí, a ver, de hecho, esta reforma, más que una reforma, son un conjunto de reformas. Es un conjunto de reformas que alcanza los derechos colectivos, a la huelga, a la nación colectiva, a la vida de las organizaciones sindicales. Va a ser muy difícil plantear una asamblea en los lugares de trabajo a partir de esta ley. Claro. También es una reforma que ataca a la seguridad social, financia todo el sistema de prestaciones que brinda la ANSES, financia las jubilaciones, financia las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, y también afecta a muchas disposiciones de la ley de contrato de trabajo, de vuelta, en una intensidad que no se veía desde 1976. Ahora, vos tocabas un tema que para mí es central, que tiene que ver con la postura de las cámaras patronales, de los empresarios, porque así como se hablaba de la complicidad patronal con la política de exterminio de la dictadura militar, ahora la complicidad patronal también está muy clara. Fíjense que el gobierno tomó en estas últimas semanas como uno de sus adversarios, al menos en la retórica pública, al titular de Techin, a Roca. Y digo, Techin, una de las principales empresas del país, no le debe caer muy bien a Roca este ataque discursivo del gobierno nacional. Sin embargo, uno de los hombres de Techin, uno de los funcionarios históricos de Techin, es el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, que viene de ser funcionario de Techin, y te diría, cuando uno es funcionario de Techin durante tantos años, nunca deja de serlo. Y me parece que ahí es donde se ve cuál es el interés estratégico de las empresas, de las grandes empresas. Y en ese sentido, yo creo que, esto no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas, me parece que ahí no les cae del todo bien el gobierno actual, pero les interesa que hagan el trabajo que otros no pueden hacer. Y en materia laboral, la reforma laboral para las grandes empresas de nuestro país era un movimiento estratégico. Aprobar esta reforma era clave. Luego en algún momento le soltarán la mano al gobierno, pero se quedarán en su haber, en su bolsillo, con muchas reformas estructurales, entre las cuales está esta reforma laboral. Bien. No va a ser la última, seguramente intenten avanzar, por ejemplo, con la reforma previsional, que era algo que estaba en agenda, pero lo cierto es que una vez que pasen todas esas reformas estructurales, lo más factible es que es el círculo rojo, se lo llama ahora, pero básicamente son las empresas grandes, son las que conducen el proceso económico y político del país, le suelten la mano al gobierno y vayan a alguna opción más moderada, más aceptable, más lavada, pero luego de que ya hayan sido aprobadas todas estas reformas estructurales que, en el caso de la relación entre trabajadores y empleadores, desnivelan la cancha de una manera que no se había visto en muchas décadas. Sí, sienta un precedente, me imagino que esto abre un camino, como decías, a otro tipo de reformas, pero me voy, si me permitiste, te invito a que viajemos ahí al 76, ¿qué fue lo que se abrió en ese momento? ¿Qué inició económica y políticamente también este tipo de reformas allá por 1976? A mí me parece que hay dos cuestiones. Por un lado, hacia mediados de los años 70, la Argentina, incluso antes del golpe, venía enfrentando una situación bastante complicada porque estaba cambiando la organización del capitalismo a nivel global y el tipo de inserción que tenía Argentina hasta ese momento entró en crisis. Y esto se ve incluso antes del golpe. El Rodrigazo tal vez es el primer exponente de esa imposibilidad de resolver de manera virtuosa una nueva integración de la economía a un mercado mundial que estaba empezando a cambiar. Las cadenas de valor, la apertura de las economías, veníamos de economías que funcionaban mucho más cerradas y con una producción más destinada al mercado interno y entrábamos a un mundo que estaba cambiando y que va a cambiar de manera acelerada. Con un ataque del capital al trabajo muy extendido en todos los países occidentales, no solo en Argentina. Los dos ejemplos que siempre se estudian como ejemplos paradigmáticos son la huelga de los mineros en Inglaterra, que es reprimida por el gobierno de Thatcher, y la huelga de los controladores aéreos en Estados Unidos, que es reprimida por el gobierno de Reagan. Entonces, estábamos en un momento bastante complejo en el cual la dictadura militar en nuestro país es la que viene a sintetizar política y económicamente una nueva inserción de la economía argentina
en el mundo en la cual van a tener predominio algunas fracciones del capital financiero, algunas empresas muy grandes que se van a ver favorecidas por las políticas económicas de apertura, de desregulación, de liberalización de la economía que se van a implementar desde ese momento, y algunos sectores que son los grandes perdedores, que somos los grandes perdedores, que somos en líneas generales la clase trabajadora y también aquellas fracciones de la burguesía, aquellas empresas que destinaban su producción al mercado interno, que van a ser también perdedoras de todo este proceso, en menor medida que la clase trabajadora, pero que también van a acompañar ese retroceso ahí. Así que ahí se abre una especie de contraofensiva del capital que va a estar marcada a fuego por la política represiva de la dictadura. No se pueden entender las políticas económicas que se implementaron durante estas últimas 5 décadas sin la represión de la dictadura y sin la desaparición de 30.000 trabajadores, trabajadoras, militantes populares. Ese fue el punto de partida. De hecho, fíjense que la estructura sindical resultante después de la dictadura militar no cambia mucho. O sea, el tipo de organizaciones sindicales que tenemos a principios de los 80 no es muy diferente de la que teníamos a mediados de los 70. Sin embargo, están muy debilitadas, básicamente porque la política represiva de la dictadura lo que hizo fue socavar esa base de sustentación, esa base de poder que teníamos los sindicatos hasta mediados de los 70, que eran las comisiones internas, los delegados, las delegadas, la capacidad de organizar el conflicto de manera capilar en los lugares de trabajo, que fue algo que se fue perdiendo, que todavía sigue estando presente, digo, no es que se perdió del todo, pero bueno, algo que era muy distintivo hasta los años 70, no es exactamente, no es lo mismo. Y al mismo tiempo, lo que tuvimos a partir de ese momento fue una desestructuración del mercado laboral. Hasta mediados de los 70, el mercado laboral en Argentina tendía al pleno empleo y era, en términos generales, un mercado formal. Bueno, eso se fue modificando en las últimas décadas y hoy tenemos un mercado formal de trabajo que representa o alcanza más o menos a la mitad de la fuerza laboral, unos 10 millones de personas. Pero hay otros 10 millones de personas que trabajan por cuenta propia o son asalariados no registrados, que tienen muchas mayores dificultades para organizarse colectivamente, para demandar derechos laborales. En algunos casos ni siquiera tienen derechos laborales. Así que eso genera muchos problemas para la organización colectiva y debilita la capacidad de organización colectiva, que se traslada a los barrios, se traslada a organizaciones sociales, y ahí un poco el dilema para las organizaciones sindicales es tratar de reconstruir algún tipo de estrategia que unifique, que comprenda el todo y no solo a esa porción del mercado laboral que sigue siendo muy importante, insisto, es la mitad de la fuerza laboral total, pero tiene ese límite. La mitad de la fuerza laboral total te queda por afuera. Me haces pensar. No, que es un buen punto y me hace acordar al nacimiento de la CTA, ¿no? Que se planteó como el nuevo modelo sindical en su momento, en la década de los 90, yendo a buscar a ese gran sector que quedaba al margen del trabajo registrado y que necesariamente tenía que ser incluido desde lo territorial, desde lo social, los movimientos barriales y territoriales de la CTA que hicieron a su lógica de naturaleza, a su nacimiento ya desde el origen y que deberán reconfigurarse en esta etapa, por esto que vos estás diciendo, ¿no? Es como si hubiese una mitad del mundo de la fuerza del trabajo que está en la informalidad, en la marginalidad y que se queda afuera, sino de la forma convencional de las organizaciones sindicales. Yo quería pedirte también una reflexión acerca de algunas cifras, de algunas estadísticas que vos seguís muy de cerca, muy actuales, pero en las que también se puede establecer algún tipo de relación, porque nos queda como ese mito de que en la década de los 70, a partir del golpe militar, el que no estaba en nada no la pasaba mal y al contrario, estaba muy bien, ¿no? Tenía resguardado su puesto de trabajo, tenía resguardado su salario, y en realidad eso es parte de un mito, porque se retrocedió en las condiciones de trabajo, ya no solo en lo que tiene que ver con la organización sindical, sino con la estabilidad laboral en sí misma, con el sostenimiento del salario como la forma de, no sé, tener el ingreso principal, hacerse de la posibilidad de una calidad de vida, del acceso a la vivienda, ya desde ese momento, incluso en formas muy similares a las de estos últimos 2 años, ¿no? Ahora, la primera cuestión es, solo un pequeño comentario. Sí. Hay una parte importante de los trabajadores y las trabajadoras que no está necesariamente en la marginalidad, pero que sí está por fuera de relaciones laborales comprendidas dentro de la acción sindical tradicional. Me parece que ahí también hay una tarea pendiente. No es solo ir a buscar a los barrios, sino también ir a buscar a ese trabajador, esa trabajadora que trabaja con su auto, con su bicicleta,
a través de una aplicación y que no necesariamente está en condiciones de marginalidad, pero sí está quedando por fuera de las estrategias de las organizaciones sindicales. Me parece que ahí hay un tema interesante. Ahora, yendo a lo que vos planteabas, sí, efectivamente, el ataque de la dictadura, me gusta decir, de la dictadura y de las grandes empresas, no solo fue contra el delegado, contra la comisión interna, sino que fue un ataque contra la clase en su conjunto. Y hay un dato, digo, que me parece muy fácil de entender. A mediados de los 70, con un salario por grupo familiar, una familia vivía relativamente bien. Podía incluso acceder a algún crédito para comprar su casa, podría comprarse un auto, tal vez, pero con un salario por grupo familiar, la vida se reproducía. Hoy, con 2 salarios por grupo familiar, a veces ni siquiera alcanza. No. Eso es parte de lo que se perdió a lo largo de estos últimos 50 años. Ha habido una transferencia de recursos fenomenal del trabajo a las grandes fortunas, y de hecho, a ver, esto no es algo que sea patrimonio exclusivo de Argentina. Si miramos lo que pasó en gran parte del mundo occidental, lo que vemos en los últimos 50 años es que la porción más rica de la sociedad se enriqueció muchísimo. Vive cada vez mejor, acumula cada vez más riquezas, y los trabajadores, las trabajadoras, en el mejor de los casos, mantenemos nuestra posición, nuestro poder adquisitivo por algunos años. Pero como tendencia general vamos perdiendo. Me parece que eso es parte de este proceso que en nuestro país tomó la forma de la dictadura militar, pero no es la única forma posible. Si vamos, insisto, me parece interesante poner los casos de los países centrales, de Estados Unidos, o de muchos países europeos, porque también fueron víctimas los trabajadores, las trabajadoras, de este ataque del capital y de esta pérdida de derechos, con magnitudes distintas, con modalidades distintas, pero es parte de ese gran proceso. Insisto, en Argentina no hubiera sido posible, por la capacidad de organización colectiva que existía, por la fuerza que teníamos los trabajadores y las trabajadoras, no hubiera sido posible sin una marca de origen a sangre y fuego, que fue la política de exterminio de la dictadura militar, que fue generalizada, pero fue muy focalizada. Buscaban debilitar la capacidad de organización colectiva, y por eso fueron a los lugares de trabajo, a los activistas sindicales, a los activistas políticos. Luego la democracia lamentablemente no pudo revertir eso, y me parece que parte de la crisis que están atravesando los sistemas democráticos en nuestro país y en muchos otros países tiene que ver con que si con la democracia no se come, no se cura y no se educa, bueno, es lógico que muchas personas se pregunten para qué sirve la democracia. Claro. Yo sigo pensando que es el mejor sistema, es un sistema malo, pero es el mejor que tenemos. Pero bueno, aún así tenemos que hacerlo funcionar, porque si no, es perfectamente válida la crítica, y me parece que, en todo caso, la pregunta que está sobrevolando es si la democracia como sistema de organización política puede revitalizarse y puede reconstruir una forma de organización social y traducir una forma de organización social en términos políticos que le permita a la mayoría de la población vivir mejor, vivir bien y acceder a la reproducción de la vida social vendiendo nuestra fuerza de trabajo por una cantidad limitada de horas. Si eso no pasa, la democracia también va a estar en serios problemas. Completísimo, y creo que más que necesaria, ¿no? Esa última reflexión con la que me parece que me voy a quedar. No sé si compartís, Javi, pero creo que da un testimonio, un panorama final de todo lo que venimos hablando en este mes de la memoria, en el que también estamos debatiendo, por supuesto, los restos de lo que quedó después de aprobada esta reforma laboral. Y nos sumamos humildemente a ese reclamo de que la democracia sigue siendo indispensable y hay que defenderla de todas las maneras posibles. Te queremos agradecer mucho, Luis, la generosidad de compartir tu trabajo, tu análisis, tu estudio permanente, también con este streaming sindical que hacemos desde aquí, desde Mar del Plata, con la pretensión de que pueda ser visto en todos lados. Y tu tiempo, porque el tiempo también es laburo, ¿eh? Siempre lo reconocemos de ese lado, así que gracias y un abrazo fuerte, Luis. Dale, abrazo grande para ustedes y gracias por la charla. Bueno, Luis Campos 76, lo pueden encontrar en Twitter. Todo lo que elabora lo vamos a ir viendo allí, lo podemos seguir como para ir estando actualizados de este tema, que por ejemplo fue lo que a nosotros nos llevó a contactarlo. Qué bueno que tiraste las redes, porque ahí yo dije que lo iba a mencionar esto de River Platense, porque acá cada vez somos más. Se me escapó, che, no fue sin para querer, los pavotes que andan diciendo la mitad más uno y demás, bueno, somos muchos acá, así que ahí lo teníamos. Gracias, A Luis Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, que pasaba de esta manera por la chispa. De distintos compañeros y compañeras lucifuercistas que nos están acompañando también en este stream.
Hola, somos de la Ejecutín. Hola, somos de la Ejecutín. No, hola, somos de Cooperativa Pirán. Queremos mandar un saludo. Escuchate, llega el equipo campeón, la Ejecutín. Hola, somos. Hola, somos de la Cooperativa Pirán. Recuerden poder enviarnos el suyo, porque no nos escriben ahí en las redes, coordinamos y nos mandan nuestro saludo. Y seguimos con más de La Chispa, el streaming lucifuercista, streaming gremial de la ciudad de Mar del Plata. Recuerden, porque les habíamos anticipado que tenemos este sorteo mundialista para que participen y sean parte. A ver, yo les había prometido un viaje a Estados Unidos, se me está complicando un poco la situación. Bajamos un par de escalones. Pero están espectaculares estos Scaloni y les mostramos esta camiseta original de la selección argentina. ¿La habrá usado Messi? Es la pregunta. Bueno, por ahí podemos conseguir una firma. Bien. Epa. Se está comprometiendo la producción de la que él es parte, así que recuerden que vamos a estar contándoles cómo participar de este sorteo en el que pueden estar madre, hija, padre, hijo, y en ese campo nos vamos a estar metiendo. Sí, claro. La pregunta ahora no la hacemos entonces. Tampoco la respondemos. La dejamos para No, dentro la de un dejamos minutito. para dentro ¿Está de bien? un ratito. Van a tener que quedarse compartiendo con nosotros y nosotras todo este streaming lucifuercista, porque les vamos a contar entonces cómo participar. Y de esta manera damos pie a lo que sigue en nuestro programa número 5. ¿Estoy en lo correcto? De La Chispa número 5, que sigue de esta manera. Capítulo 5. Es una gran idea de Julia. Y ella no lo va a decir, así que Siempre lo tengo decimos grandes ideas. nosotros, que es buscar a las varias generaciones, porque podríamos decir padre e hijo, pero con la tarea de Juan Quintanilla encontramos mucho más que eso. Obvio. Vamos a saludar a Eduardo Manso y a su hijo Nicolás. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué Muy tal? bien, buenas Gracias tardes. por venir, chicos. Gracias por la Ustedes, invitación. por Bueno. Pero tenerme. que digo, son trabajador y ex trabajador de la energía, pero que además vienen ya de generaciones anteriores. ¿Cómo es el árbol genealógico? ¿Cómo lo podemos describir A o ver, conformar? mis dos nonos o mis dos abuelos, materno y paterno, trabajaron en la central, que es donde está mi hijo Nico ahora. O sea que vos tuviste, Nicolás, bisabuelos Sí, trabajadores. Exactamente, Exacto. Sos bisabuelos. cuarta generación Él es de cuarta lucifuercista, generación. podemos decir, Sí, claro. entonces. Exactamente. Bien, Después cuando trabaja. decimos que esto es una familia, estamos en lo Es una cierto. familia. Yo Sin voy a duda. decir otra cosa. Cuando mi hijo amaga con decir que le interesa algo de la comunicación, yo digo que por favor se dedique a otra cosa. Pero no es el caso de ustedes. Y No, eso está no. buenísimo. No, vos sabés que, bueno, después trabajó mi papá, dos hermanos de mi papá, un hermano de mi mamá, primos de mi vieja. Así que sí, en realidad, yo de pibe ya mi papá quería que yo trabajara en la empresa. Y de hecho, cuando dejé los estudios en el colegio industrial, para él fue un lamento, un dolor. Y bueno, gracias a Dios, después en el 80 entré en lo que fue Agua y Energía, así que mi familia siempre ha estado hemos estado muy vinculado al tema de la energía, ¿no? Es por eso que nosotros lo tomamos como un coto familiar también, eso, ¿no? Incluso en una etapa, Eduardo, en la que, porque vos nombrás Agua y Energía y a muchos se nos pone la piel de gallina y a que habría que ponerse de pie Tal cual. para hablar de lo que ha sido esa institución. Les ha tocado la transición, yo creo que al peor momento, ¿no? Al momento de cambio de nombre, de paso de mano, de De paso de la resistir. nación a la provincia, de la provincia a las manos privadas, la resistencia, por supuesto. Capaz que esa es la palabra clave, Julia. La resistencia tal vez ayudó a decir, bueno, acá hay que quedarse y hay que laburarlo desde adentro, ¿no? Porque lo más fácil de todo hubiese sido decir, bueno, ahora que esto se achica, ahora que esto se entrega, ahora que esto se vende, dediquémonos a otra cosa, y sin embargo no pasó eso, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que para nosotros fue, bueno, entrar en Agua y Energía era toda una cuestión de decir, bueno, yo me acuerdo el jefe de personal dijo, si vos sos la mitad de lo que ha sido tu papá acá en la empresa, a los 55 años te vas a jubilar. Entonces, uno lo tomaba como una cuestión seria y te daba tranquilidad en lo económico también. Pero después, bueno, cuando hubieron estos cambios políticos, de cambios de empresa, fue lamentable para nosotros. Yo creo que no ha habido hasta el día de hoy una empresa como era Agua y Energía.
la contención, bueno, su política para llegar con la energía a todos los lugares, sin costos. Ninguna empresa privada va a llevar energía a un lugar donde no le conviene. Agua Energía tenía esa política que era, creo yo, muy saludable, ¿no? Y después, bueno, tuvimos que convivir con esos cambios y, como bien dicen ustedes, tuvimos que pelear con esa situación a través del sindicato, de las luchas, de las marchas. Bueno, fue la forma también de intentar defender nuestra fuente de trabajo, ¿no? Para mí también fue como la oportunidad de poder tener mi primer contacto con el sindicato desde muy corta edad. Hoy recordábamos ir a marchas con 5 o 6 años, viajar a La Plata por manifestaciones contra las privatizaciones, y mi hermano y yo éramos guachitos, que no entendíamos mucho lo que era. Cuando nos fuimos haciendo más grandes, cortando la calle por ahí en Lura Independencia, acompañándolos a mi viejo y a sus compañeros, las visitas a la carpa, cuando se hizo la carpa de la solidaridad. Diagonal y Belgrano. Sí. Esa fue la primera. Claro. La realidad es que uno aprende también por el carril secundario, porque no lo está experimentando en primera persona, pero uno aprende cómo se plantea una lucha de un grupo de trabajadores contra un proceso que es mucho más grande que ellos, dónde se encuentra resistencia, dónde se encuentra solidaridad, cuáles son los lugares de contención, cuáles son los lugares de participación, y en ese lugar es donde el sindicato toma también, además de la cultura de involucrarse gremialmente, es donde el sindicato es un contexto, un hábitat para que eso se desarrolle. Y uno de chico tuvo, como muchos compañeros míos, que hoy inclusive hay compañeros míos, comisión directiva con los que yo jugaba acá abajo en el hall de la sala de asambleas, y uno aprende de eso, mama eso, digamos, o sea, lo absorbe para uno y uno quiere ser parte después. Es que eso te iba a preguntar. Una cuestión es la historia heredada y como hinchábamos hace un ratito de fuera de micrófono, son los dos de River, padre e hijo de River, eso generalmente se arrastra, ¿no? Sí, pero la cuestión de la participación y de que te involucres es algo que vos podrías haber dicho como pibe, no, bueno, yo no me voy a meter tanto. ¿Por qué vino esa decisión de quedarse? Digo, que hoy la sostenés y la revalorizás también, ¿no? Si yo acá me quedo. Para mí fue desde el primer momento una posibilidad. Yo ni bien tuve la posibilidad, me anoté en la bolsa de trabajo acá, y yo sentía que este era el lugar donde quería pertenecer, ¿no? Como durante muchísimo tiempo renegué de eso, de más chico, tuve mi rebeldía adolescente, decirle a mi viejo, no, yo no quiero laburar de lo que laburas vos, no vamos a mentir, o sea, vamos a decir la verdad. Todos y todas lo pasamos, es así. Pero uno llega a un lugar en donde yo puedo decir que amo mi trabajo, que amo estar involucrado con todo lo que significa gremialmente, siendo delegado o estando presente en las asambleas, en las manifestaciones. Yo no me imaginé nunca estar en otro lugar, digamos, ser partícipe de un lugar de trabajo sin estar involucrado. Yo lo aprendí de él, era delegado, fue delegado casi toda su vida activa como trabajador. 16 años tenemos anotado acá. 16 años, como delegado. 16 años, yo ni bien pude también. A los 2 años y medio, fui a elecciones por la delegacía de mi guardia y es el día de hoy que todavía soy 8 delegado. años Y delegado. llevas, yo le iba a decir, ¿y llevas cuánto? Porque también está re bueno pasarle este mensaje a tus compañeros, ¿no? Digo, se está hablando, bueno, pero es una historia que ya pasó, bueno, pero el sindicalismo, ¿por qué hoy los pibes, tus compañeros y compañeras, digo, deberían seguir por ese camino? No sé si es algo que, o sea, este no es un sindicato cualquiera, eso pasa. Y creo que eso es el punto de por qué genera lo que genera en algunos de nosotros y por qué se ha dado ese trasvasamiento generacional de ir de una generación a otra, seguir estando involucrados, Claro. seguir estando interesados. Este sindicato es un lugar que te lo permite hacer, donde uno puede levantar la mano, donde uno puede dar su opinión, donde uno puede participar, donde uno tiene hoy por hoy las puertas abiertas. Entrás y los compañeros están trabajando en su secretaría, dispuestos a darte una mano, dispuestos a ayudarte si quieres participar. Me parece que no solamente es qué te enseñan y las ganas que vos tenés, sino también es encontrar un lugar como este sindicato
que te permite y te abre las puertas para poder participar. Que es algo que justamente hoy no hay mucho. No hay muchos lugares de militancia que inclusive el sindicalismo mismo está muy bastardeado. Hoy más que nada, más que nunca. Y este sindicato es diferente y uno tiene que hacer el trabajo fino con sus compañeros de hacérselo entender. Mirá el hijo, aprendió. Sí, vos sabés que estaba pensando en eso. Bien. Sin que suene de golpe bajo, Eduardo, pero lo primero que señalaste fue que los jefes o los responsables de las áreas te mencionaban, yo creo que también a modo de vara y de compromiso, che, mirá que tu viejo tal cosa, ¿no? Obvio. ¿Qué decís ahora o qué pensás ahora cuando escuchás hablar así a tu propio hijo? Vos sabés que en las primeras asambleas había compañeras o compañeros que me miraban y se emocionaban más ellos que yo a veces, ¿no? Porque, bueno, lo conocían, me conocían a mí. Para mí es un orgullo porque, digamos, no solamente porque uno ha hecho escuela, sino a mí lo que me gusta más que nada es que él tiene convicciones para hacerlo. Yo lo voy a decir con permiso de mis otros dos hijos. Si ellos estuviesen trabajando, serían delegados gremiales también, los dos. Los conozco y Nico creo que va a coincidir. Bueno, los dos están anotados en la bolsa y yo creo que una cosa linda para un padre es dejar un legado. No es todo el legado que yo dejo, pero esta es una parte muy importante. Porque ha sido parte de mi vida. Yo de 37 años en la vida activa y ya llevo 8 como jubilado. Sigo involucrado como delegado del centro de jubilados y que él esté transitando este camino y que inició un poco más joven que yo. Yo tenía ya más de 30, él arrancó un poquito ahí también, más o menos, pero él tiene un recorrido. Yo creo que a veces yo le decía a él, mirá papi, trata de dejar bien sentado el apellido, porque no soy yo. Era mi papá, eran mis abuelos, y tengo que decir con orgullo por los comentarios de los compañeros de él, tanto en centrales como en el gremio, que me dice la verdad que el cachorro te ha salido. Bueno, y para mí, bueno, es un orgullo, pero digo, yo disfruto que él haya encontrado este lugar, que él haya entendido también lo que acaba de decir, ¿no? Que esta es una segunda casa para nosotros, que es un lugar de lucha, un lugar de resistencia. También es un lugar de encuentro. Sí. Es un lugar de familia. Porque nosotros tenemos contacto a través de tantos años, nos conocemos. Yo he trabajado, entré a trabajar y conocí a un apellido y después trabajé con el hijo y con el nieto. Y entonces esas cosas, digamos, genera vínculos, ¿no? Vínculos muy fuertes. Entonces, que él haya entendido eso y que tenga convicciones políticas, sindical, a mí me llena de orgullo, obviamente. ¿Y cuánto ha cambiado el sindicato desde ese momento hasta ahora? Digo, o incluso desde tus abuelos. Yo lo que creo es que lo que ha cambiado mucho es la participación. Bien. Nosotros cuando éramos pibes, vos entrabas a trabajar. Yo entré en época del proceso militar, entré en el año 80, y un compañero que tenía en el camión, que era delegado, aunque no se permitían, lo primero que me dijo, y después mi papá, digo, no, ya mi papá ya me dijo que me tengo que afiliar. Entonces había un horario en el sindicato que estaba cerrado, donde yo venía y me afiliaba. Y a los 2 meses de haber ingresado me afilié. Cerrado, ¿no? Por la dictadura. Exactamente. Claro. Y yo creo que ha cambiado eso. Antes la gente joven participaba un poco más. Un poco más. Son tiempos estos un poco más complicados. Hay mucho descreimiento hacia la clase política, la clase sindical. Yo entiendo que genera resistencia, pero sigo insistiendo cada vez que puedo con los chicos más jóvenes que tienen que seguir tomando. Hay muchos chicos jóvenes que se están comprometiendo, así de la edad de Nico, más jóvenes, y eso me llena de orgullo, ¿no? Porque nosotros podemos apoyar, pero digamos desde un punto de vista como jubilados no es lo mismo, no en cuanto a poder marchar y eso, sino que en la vida diaria, en las empresas, ya estamos alejados de eso, ¿no? Pero creo que la mayor diferencia radica en eso, la participación. Yo creo que la mejor manera de sacarse la duda si este es un sindicato como es participar. Es participar, es venir, es levantar la mano, es venir a las marchas, es tratar de estar presente, porque no todo es
política, no todo es un color, no todo es un partido. Creo que hay un montón de actividades que se pueden hacer que no tienen nada que ver con más que apoyar a tus compañeros, estar para los otros y para las otras, estar disponible para resolver una duda, para ayudar a levantar una bandera en una manifestación, o estar presente en una asamblea. Creo que la mejor manera de darse cuenta de qué sindicato es este es participando. Hoy que tenemos la posibilidad de hacerlo y que las puertas están realmente abiertas. O sea, ¿quieren mejor data que la participación? No existe. Claro, vengan, participen y estén. Vale la pena. De punta a punta, yo lo puedo decir, a pesar de que a veces uno reniega, se enoja, y como en todo grupo humano hay acuerdos y desacuerdos, la realidad es que yo preferiría estar acá a no estar acá. Hay una lección ahí. Sí, y me dijeron que mejor tenerlo de amigo, Nico. Epa. Porque si no, va directamente al almacén, compra una docena de huevos y ahí se pudre. Me han dicho. Hemos tirado huevos. A ver, me han pedido que por favor cuentes esa anécdota. Te lo pido por favor porque es un sindicato de lucha también. Tenemos algunas anécdotas. De chico todavía, adolescente, de haber ido a huevear alguna sede de alguna empresa, sí, con mi papá, obvio, y con otros compañeros. ¿Te tranquilizaste ya con eso? No. O sea, uno encuentra otras maneras. Muchas veces la procesión va por dentro. No voy a negar que de vez en cuando me dan muchas ganas de quemar una goma o de tirar un huevo a algún edificio. Pero bueno, estamos trabajando para hacer mejor manejo de la ira. Canalizar las cosas. Los tiempos han cambiado también, ¿no? Por muchos años, una de nuestras fotos favoritas como familia, con mi papá, era mi hermano y yo, encapuchados con unas pasamontañas. No, listo, ya está. Con él en el medio, vestido de trabajo, y atrás la era pleno invierno, el fuego de las gomas quemándose en Luro Independencia. Bueno, queda de recuerdo. Sí. Hermoso recuerdo porque es lo que a uno le genera adherencia simbólica, no sé cómo decirlo, como esa cosa de identificarte con algo. Claro. Que después tiene sus matices y que podemos discutirlos, pero esas son las cosas que se te sellan a vos. Como no hay mejor cosa que la experiencia, lo que veníamos diciendo hasta recién. Claro. Eso se te sella. Dijiste familia, ¿viste? Y después la intentaste acomodar, pero es que en realidad pasa eso, ¿no? Y se trasciende a la vida familiar, a la vida en la casa, las cuestiones del trabajo, también de la organización sindical, son temas de conversación. ¿No tratan de cortar completamente para no llevar cosas las 24 horas? Yo le comentaba a Juan, fuera de micrófono, que casi todos los domingos íbamos a comer a lo de mi mamá, y mi hermano tiene la casa al lado, pero antes de mudarse, y uno de los temas en la mesa con Dani era justamente el tema gremial. Y ellos de chico escuchaban, y mi esposa, mi cuñada y mi mamá, bueno, a veces la cortábamos un poquitito porque si no como que todo tenía que ver con eso. Todo, ¿no? El tiempo, claro. Pero ya de la época de mi papá, yo era pibe y yo me acuerdo que él hablaba también cuando se juntaba con los hermanos o con los primos de mi mamá. Y el tema sindical, el tema de las empresas era algo de todos los días, ¿no? Eso. Así que cuando yo entré a trabajar conocí apellidos que después cuando entré digo, mirá vos, este era el que me decía mi papá, fulano de tal, que era capataz, que era jefe. Entonces en la familia era un tema recurrente, el tema sindical, el tema de las empresas era algo recurrente. A mí me encanta hablar de él. Yo entiendo que a veces es pesado. Y por ahí es el día de hoy que nos juntamos por ahí con él, con Dani, y nos ponemos a charlar y te das cuenta que te estás poniendo pesado. Claro. Y que estaría bueno, vamos a comer mejor. Claro. O cambiemos de tema. Claro. Pero la realidad es que cuando estás apasionado por algo, te pones a conversar y como que uno siente como que va a, no sé, a conquistar el mundo, ¿viste? En ese momento con esas 2 o 3 personas. Y eso es lo que por ahí te puedo decir de charla en casa. Bueno, yo pero en mi casa hablo un montón del sindicato. Está presente y hablaban de también la mamá, la esposa, digo, el rol de la mujer dentro de Luz y Fuerza también está sucediendo, ¿no? Que se está ampliando cada vez más y hay madre, hija, también está dándose este rol, ¿no? Yo creo que también el rol pasó de ser como la persona que apoyaba al hombre que trabaja en el sindicato
a tener los espacios para poder participar y ser protagonistas. Y creo que esa es algo que fue cambiando y que está bueno que haya ido cambiando y que deberíamos obviamente seguir apuntalando. Me parece que ese protagonismo también es un lugar que se le debe y que es donde tiene que estar. Hay algo que también vale la pena que digamos y nos sirve por ahí de gancho para destacar un aporte de Nicolás a este streaming, que es que no es que te ocupa las 24 horas y todo el tiempo, porque también te dedicás, tenés tu beta artística, de hecho has musicalizado, has cortineado este streaming. ¿Podemos darle un aplauso, por favor, por la musicalización? Que es culpa de este chico. Que hay tiempo y posibilidad para crear o para otras cosas. Por supuesto. Polifacéticos, es polifacético. Por supuesto, sí. Bueno, la música siempre relacionada. Enchufado todo el día el pibe. Con la música, me gusta, tengo mis cosas en mi casa y ocupo mi tiempo, tocando instrumentos. Y es para mi cable a tierra, me distraigo. Y es la forma de aislarme muchas veces de las cargas que uno viene del laburo, mismo del sindicato. Aislarse, carga, cable a tierra, desenchufarse. ¿Vos te das cuenta que no pueden salir del tema? No. Ya entiendo a la vieja que está otra vez, vayamos para el truco. Claro. Algo acústico. En una comida familiar. Yo quiero cerrar con el tema de la comida. Bueno. Porque acá hay tramposos y como ya están acostumbrados a ver, dijimos que era la quinta edición de esta chispa, este streaming lucifuercista. Vienen preparados. Ya saben que les vamos a preguntar cómo andan en casa, arreglan las cosas. No, minga, no le vamos a preguntar nada de eso. Y quiero que me cuenten algo que pasó en el puerto. Hablando de comidas, una anécdota que un poco los define y los pinta también, ¿no? Como familia. A ver. Creo que era el año 2007, me parece. Estábamos en conflicto. Las precisiones posibles. Estábamos en conflicto, cuando no con la idea en ese momento. Y veníamos de haber hecho una ronda y me acuerdo que fuimos a panfletear. Él justamente ese día a la tarde no había estado mi otro hijo que está en España. Y salimos con el actual secretario general y el hijo, Franquito. Siempre quedan pegados de alguna forma. Eso fue a la tarde, ¿eh? Los exoneros de lo que viene, porque no tuvieron nada que ver. Tranquilo. Esa es la verdad. Fuimos a comer a un restaurante de mariscos, ahí por la gruta. Y cuando estábamos casi terminando, ya los 5 estábamos, mis 3 hijos, mi esposa Adriana y yo, aparece una buena parte del staff de EDEA. Uy, qué lindo. Y aparecieron yo le decía a Juan fuera de cámara, le digo, aparecieron con algunas señoritas, ¿no? Ok. Que yo me daba la sensación de que no eran las esposas. Bueno. Así que yo lo comento y digo, Adriana, mira, vamos, ¿no? Porque ya esto me revuelve el estómago, venimos en conflicto acá. Y ellos, pícaros los dos, él y Federico, porque Lucio era muy chico todavía, me dice, ¿le podemos sacar unas fotos, papi? ¿Qué sé yo? Digo, no hagan lío, digo, porque después voy a estar... Me pareció que estaba el gerente técnico mío, que dio toda la sensación de que no me quiso ver. Y entonces ellos se fueron a la vereda y la mesa de ellos daba a la vereda. Entonces uno se ponía de espaldas y el otro sacaba foto, uno y otro. El gerente de recursos humanos se dio cuenta de aquel momento y lo salió a buscar. Y le pidió, claro, estaban afuera, eran chicos, ellos tendrían 14, 15 años. ¿Estaban jugando? Estamos sacando fotos, claro. Estamos divirtiendo con el celular. Y él dijo, no, nos sacamos fotos nosotros y qué sé yo. Digo, dame el celular. Bueno, como terminó el tema, llamó a la policía. A la policía. Tuvimos que salir corriendo. Ellos salieron corriendo del restaurante porque el tipo, dame el celular, borra la foto, dame el celular, borra la foto. Revolviendo cornalitos. La zona no es la más agradable. Se puso tenso y denso. Puso tenso y denso. Puso tenso y denso porque él nos tuvo que salir a buscar con el auto porque no nos encontraba. Nosotros nos habíamos puesto a dar vueltas para, perder al tipo este. Terminamos borrando la foto ante la amenaza de la policía. A él le costó una discusión severa volviendo a casa. Yo digo, si no se separó mi esposa ese día de mí, no se separó más. Estaba, y con mucha razón. ¿Cómo vas a exponer a los chicos? Digo, pero vos sos el padre, tendrías que haberle dicho. Yo estaba chocho, mi hermano también. La verdad que nos pareció una idea, no sé si era buena o no, pero a veces en el fragor de querer exponerlo, y veíamos que era la oportunidad. Bueno, al final de cuentas, los levanté con el auto, ellos estaban chochos de la vida. Claro, habían hecho... Yo digo, acá me echan. Y pasó.
pasó, no generó más lío porque borraron las fotos. Pero hoy y lo eso. traemos acá porque queremos que no pase, sino que queremos demostrar que cuando en Luz y Fuerza se defiende todo. En todos los lugares, ahora en los restaurantes, sí, es verdad que sí. El domingo. Es verdad que sí. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber venido, por estar presentes. Siempre sabemos que están prendidos a la chispa. Claro Y que bueno, sí. momento para pasar esto a otros padres, hijos, madres, hijas, ¿no? Excelente idea. Y Que seguir. vengan, y que vengan. Bien. Y que Excelente vengan, y idea. se animen a hablar. Ahí Gracias a está. ustedes por la verdad estuvo re lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy Sí, lindo. fue un gran momento. Nos gustó mucho Ojalá haya compartir. muchos más así. No. Nos gustó bueno, mucho. sí. La verdad que les agradecemos. Muy amable. Gracias, chicos. Ahí pasaban entonces Eduardo Manso y Nicolás Manso, padre e hijo, lucifuercista, que bueno, dan cuenta también de esto que siempre reiteramos, lo decimos, pero en este caso demostramos que es verdad, la gran familia lucifuercista. Así es. Bueno, nos queda un tramito más, así que no se vayan, sigan acompañándonos. Sí, pero lo vamos a incomodar. Vamos a poner contra las cuerdas un Por ratito. supuesto. Con todo Y respeto, Daniel. no es el único, porque absolutamente a todos le estamos preguntando a quienes pasan por aquí por la chispa, como buen streaming lucifuercista, cómo se llevan justamente con los arreglos en casa, con la cuestión eléctrica en nuestros hogares. Algo un poquito trillado, pero queremos que nos cuenten porque ahí descubrimos algo de A ver fondo, la chispa mirá. de Daniel. Mucha ¿Cómo rosca, se mucha lleva? rosca ahí. Uy, Silencio estampa, dijo el no, Coco Basile. No, enchufe, eso sí. Hago algunos Me trabajos. gusta porque nos miró y dijo, vamos a empezar por el nivel más bajo, ustedes dos. Saben que esta pregunta está trayendo mucha ¡Ay, polémica ya! polémica, sí. Curso interno de- Lo que porque pasa es que también hay polémica del equipo. seguramente- Hay quienes nos dicen, déjenla de hacer y otros, dale. No, Sí. síganla haciendo. Aparte, después los compañeros del sector de trabajo te gastan porque te dicen, che, ¿Cuándo? dale, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, yo he cambiado. En mi casa lo he hecho, en la casa de mi familia más cercana lo he hecho. Bueno, gran entrevista que hemos tenido con la familia Manso y les habíamos prometido un poco de noticias de lo que está pasando en otros gremios. Noticias gremiales aquí en La Chispa. Hay mucha actualidad Sí. y uno de los temas en realidad abarca todo el país y abarca a todos los trabajadores porque el gobierno anunció así, como sin más, el desguace de lo que en algún momento fue el ministerio. Ahora Secretaría de Empleo, pero van a cerrar todas las oficinas del país de las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo. Bueno, en este caso el gobierno de Javier Milei anunció el desguace total de la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, lo que implica, como bien decías, el cierre masivo de agencias territoriales, es decir, delegaciones, ¿no? Sí, delegaciones fundamentales para la defensa de los derechos de las y los trabajadores. Además, la medida no es solo un ordenamiento administrativo, sino que implica despedir a 1.600 empleados, muchos de ellos de esta delegación que tiene cabecera en Mar del Plata, pero atiende a toda la región atlántica. Bueno, las agencias territoriales están distribuidas en todas las provincias del país y ¿qué es lo que hacen? Garantizan una cobertura federal en materia de trabajo y empleo. Se dedican a habilitar bocas de trámites, asistencia y orientación para trabajadores, pero también para empleadores. Cuando los empleadores quieren abrir un puesto de trabajo, buscan allí orientación, información. Bueno, todo eso se va a dificultar sin la delegación. Bueno, y lamentablemente entonces damos esta novedad del cierre de delegaciones del Ministerio de Trabajo con novedades que seguramente tengamos en la próxima edición de La Chispa porque esto va a traer bastante cola. Y hablando de colas, bueno, las filas, las típicas filas, ¿no?, que veíamos en otros años en nuestra ciudad, que siempre decíamos capital del pullover, capital del surf y era la capital nacional del desempleo. Un mote que era horrible, pero que en este caso vuelve. Sí, estacionalmente habíamos mejorado en esa estadística, pero Mar del Plata vuelve al tope, incluso por encima del promedio nacional, que estuvo en 7,5 el promedio de su ocupación. Mar del Plata lo superó. Bueno, hablamos del desempleo que creció en este caso en el cuarto trimestre de 2025 y que afecta a más de 1,6 millones de personas a nivel nacional. En Mar del Plata quedó ubicado en 9,5, 2 puntos por encima en ese periodo medido, el último trimestre de 2025. Esto equivale a 33.000 personas desocupadas. Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC, es decir, son datos oficiales no inventados por nadie e implican un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior, del 2024, cuando este índice había llegado al 8,6. Mar del Plata entonces es uno de los 4 centros urbanos con mayor desocupación del país.
en el mismo lugar que Río Gallegos, el Gran La Plata y el Gran Buenos Aires. Bueno, y decíamos que íbamos a hablar un poco de la reforma laboral porque está lloviendo y no son gotas sino amparos que están cayendo por todos lados. Recordemos que el primero fue el de la CGT, el primer día hábil después de la sanción de la ley, que había sido un viernes, el lunes se convocó a una movilización, se fue a la justicia y ahí apareció el primer recurso contra la reforma laboral con... Bueno, presentado en este caso después de que entró en vigencia, luego de la promulgación en el boletín oficial. Sí, después se amplió porque ya aparecieron recursos en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. En todos esos lugares hubo presentaciones y también en Mar del Plata. Sí, Mar del Plata no fue la excepción. En este caso, el puerto plantó bandera porque el Sindicato Marítimo de Pescadores, el CIMAPE, presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional ante la Justicia Federal en rechazo de distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral, así se llama, de la reforma, ¿no? Vamos a hablar fuerte y claro, que afectan derechos fundamentales de los trabajadores del sector, según indicaron. Es la primera presentación de alguna organización local y la primera de la pesca en todo el país que están preocupados por lo que implica, ¿no? Un retroceso en materia laboral, la exclusión del personal embarcado en la ley de contrato de trabajo y la posibilidad de que la actividad pesquera quede bajo un régimen 70 años más antiguo que el que tenían hasta ahora. Impresionante. Bueno, Mar del Plata entonces siendo también cabecera parte de estos reclamos contra la reforma laboral. Y nos vamos a la última noticia, pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales, que lamentablemente, inicio de este ciclo lectivo, siguen en lucha, ¿no? Sí, claro. Bueno, las clases en realidad no comenzaron. La primera semana fue un paro de las federaciones de gremios docentes y de trabajadores en todo el país. Y cuando vemos el número, encontramos la explicación. Fueron para atrás un 34% en lo que tiene que ver con sus haberes porque la ley de financiamiento universitario no se aplica. Bueno, de este modo la mayoría cobra menos de 1.300.000 pesos. Estamos hablando de, como decías, una caída de sueldos del 34% en promedio en términos reales, ¿no? Y la mayor parte de esta retracción, de este retroceso, se registró en el primer semestre de 2024 y no fue compensada para nada. Bueno, algunos datos más. Entre los docentes con dedicación exclusiva, el salario más alto corresponde a un cargo de titular, con un básico bruto de 1.456.000 pesos y un docente asociado percibe 1.295.000. Que son los más ocupados, ¿no? Los que tienen que tener tiempo exclusivo, absolutamente todo el día dedicado a esto, y después empieza a bajar porque, por ejemplo, un adjunto, estamos hablando de 1.135.000 pesos, jefe de trabajos prácticos 975.000 pesos, y nos vamos a un auxiliar, por ejemplo, de primera, 814.900 pesos. La verdad, por debajo de la línea de todo tipo. Que además son quienes forman a los futuros profesionales. Claro. Entonces ahí hay que plantearnos cuál es el tipo de inversión que se hace para que tengamos mayor formación, mayor capacitación, mayor especialización, para que al fin y al cabo la educación pública pueda cumplir con su función. Bueno, yo traté de buscar noticias buenas, pero lamentablemente estamos ante un panorama muy complicado, pero es necesario informarse y que estemos atentas y atentas y sepamos qué es lo que está pasando en nuestro país. En eso seguimos en La Chispa. Ahí va. Este espacio lo habíamos generado pensando justamente en la formación de compañeros, en traer compañeros jóvenes al sindicato, dado que bueno, es una cuestión social y general la que se genera en la organización al no traer compañeros y el interés que se genera por la organización. Creemos que el espacio de la juventud puede aportar distintas herramientas como los cursos que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Juventud lo que te permite es empezar a nadar, digamos, en las aguas del sindicato, conocer cómo funciona cada secretaría, el por qué y para qué de la organización sindical, ir entrando un poquito en eso, transcurrir, pasar un camino, recorrer, conocer compañeros, y ahí, si a uno le despierta la inquietud y la intención, puede acompañar. Te gusta tal secretaría, me gusta lo social, me gusta lo gremial, me gusta colaborar con lo organizativo. Creo que esa es una de las intenciones de la organización y de generar este espacio de juventud luciforcista. Para aquellos que quizás les interese o quieran ver un poco más de qué se trata, nosotros tenemos redes sociales. En Instagram es juventudluciforcista.mdp. Ahí pueden encontrar
subimos algunas actividades que vamos haciendo, algunos compañeros que militan en el espacio y se encuentran de repente en una movilización, en una asamblea, en una actividad. Así que los invitamos a seguirnos en las redes y también a formar parte de las actividades y del espacio de Juventud Lucifuercista. Sí, por ejemplo, a mí el hecho de participar en la juventud también me abrió la puerta a ser delegado. Hoy día soy delegado. El hecho de participar en la juventud te empieza a empapar por ahí de reclamos de compañeros o un poco de las situaciones a lo largo de la jurisdicción también, no solamente en lo que es el puesto 1 de trabajo o el lugar donde se desempeña su tarea. Lo informal de la agrupación también está en esto. Yo salí hace 2 horas de trabajar y tenía que hacer otras cosas, se pospusieron y agarré y me pegué una vuelta por el sindicato. Justo estaba Lucas, estaba Franco también. Entonces siempre hay alguien para interactuar, para que si a uno le interesa preguntar por algún tema en particular, traer algún reclamo quizás. Las puertas están abiertas, todos los que quieran participar siempre son y serán bienvenidos. Y encendemos la tercera parte de La Chispa y Javi. Veníamos anticipando, ya les vamos a tener que ir contando, en definitiva, claro. de qué se trata. Sí, claro, porque además estamos ansiosos nosotros y queremos que se puedan llevar un regalito. Tienen que participar de nuestras redes o en nuestras redes. Vamos a hacer una pregunta. La pregunta está vinculada con nuestros gustos personales. Sí, con las camisetas que más nos han gustado. Creo que vos y yo, como todo el mundo, tiene una favorita, ¿no? De los mundiales. Tal vez atado a algún recuerdo al mundial que más te acuerdas o tal vez alguna cuestión de facha. Sí, ¿lo digo ahora o no? No, en un ratito. Ay, bueno. Con Argelia, el Sí. 16 de junio. Bien. ¿Está bien? En Sí. Kansas. Ajá. Ahí se abre la aventura mundialista de Argentina en el 2026. Argelia, que es del mismo continente, Sí. de los partidos amistosos que eligió Sí. la AFA para la despedida de nuestro país. Esas no son ni las preguntas ni las respuestas, pero lo quería decir. Bueno, yo quiero saber de qué se trata. El pueblo quiere saber. En este caso estamos todos atentos y atentas a ver cuál es la consigna, pero ya les vamos anticipando que se trata un poquito de la cuestión de las Escuchá camisetas que se van a poder llevar. Te escucho. Argelia, Sí. Austria y Jordania, ¿qué tienen en común? No sé. Son todas mujeres. Mira, ¿en serio? No es como Brasil, que es varón. Claro. De mujeres vamos a hablar. De mujeres vamos a hablar, así que se viene algo que nos había prometido Javier Germinario, que hoy está en rol de conductor y también de columnista y nos va a contar la historia detrás de la vida de Julieta Lanteri. Javier Germinario fue profesor mío en la materia era periodismo. Bueno, sí, me aprobó igual. Se acuerda más el alumno que el profesor. Esto Lo tuve en el antiguo polimodal, yo hice polimodal. Sí, claro. Soy generación 90. Acá estamos. Sí. Salió esto. Salió de Bastante bien. Es lo que hay. Vamos a ver qué pasa con el secundario. Ahora que volvió. Ahora, ¿qué onda, Javier Germinario, del profesor? Y mira, estamos haciendo un programa de streaming, así que alguna huella dejó. ¿O no? Alguna huella dejó. ¿No? Otro momento de autobombo como el de... Totalmente. Que decimos a cada rato. Bueno, es una de mis historias favoritas y siempre hablando de historia decimos que tenemos que revisar nuestro pasado para entender un poco más el presente. Y Javi Germinario hoy nos traes la historia de Julieta Lanteri. Sí, porque veníamos eligiendo varones hasta ahora para recordar su historia, para contar sobre hechos o momentos o personajes. En este caso, vamos a hablar de una mujer que no nació en Argentina, eso me parece que es destacable, pero que le puso todo su conocimiento, su esfuerzo, su impronta, y de alguna manera puso una instancia fundamental para el feminismo en esta parte del mundo, habiendo nacido en otro continente, pero queriendo forjar su lugar de estudio, su lugar de vida, su lugar de desarrollo profesional, en una muy breve vida, al fin y al cabo, aquí en la República Argentina. Sí, es de esas argentinas que nos terminamos apropiando, ¿no? Que las hacemos argentinas casi a la fuerza, pero que dejan mucha marca en la historia de nuestro país. Con dos excusas. Nació el 22 de marzo, entonces nos ubicamos en la fecha de su nacimiento y también en el mes en el que reivindicamos la lucha de las mujeres, de los feminismos, de las diversidades. Julieta Lanteri, como decíamos, nació en Cuneo, en Italia, el 22 de marzo de 1873 y llegó en un barco con su familia de muy pequeña. Se recibió de bachiller y acá ya empezamos a decir cosas que tienen de espectacular. No había una escolaridad, digamos, normalizada
para las mujeres ni siquiera en el secundario y mucho menos en estudios superiores, y se recibió en la Facultad de Medicina. Muy raro eso para la época, ¿eh? Exigiendo. Escandaloso casi para algunos. Exigiendo su lugar, exigiendo la posibilidad de estudiar, exigiendo la posibilidad de ingresar y de que le dieran el título de médica, porque además después se dedicó a la práctica de la obstetricia, cosa que también era algo que estaba hasta mal visto, te diría, para que lo hiciera alguien que no fuera un varón. Claro. Bueno, en 1906 participó del Congreso Internacional de Libre Pensamiento. Como para que te des una idea, cuando hagamos una síntesis y hablemos de frases o legados o cosas que nos dejó, en algún momento de su vida dijo: nadie nos va a regalar nada. Y arrancó pensando, porque mientras estudiaba o mientras se formaba como doctora, participó de un Congreso Internacional de Libre Pensamiento. Tranquila, Juli. Sí. Pensá en eso, en esa época, en mujeres y en la posibilidad de ese nivel de apertura. Integró un centro feminista, y estamos hablando de 1900 y nada más. Sí, un par de años antes la quemaban por bruja, básicamente. Ahí, más o menos, muy cerca de esa época. Y la impulsora es otra gran mujer, a la que vamos a dejar mencionar, que es Alicia Moró de Justo. Y además después, a partir de la inspiración que generó ese espacio y esa participación, fundó la Liga Argentina de Mujeres Libre Pensadoras. Otro gran hito también para esa instancia fundacional. Hablamos de una mujer que de recién nacida llegó a la República Argentina, es decir, que no tuvo ni una experiencia europea, como para decir que eso lo traía de algún lado, ni un contexto en esta parte del Cono Sur, en donde se dijera, bueno, había toda una oleada que hiciera que fuera un tema fácil de impulsar o de sostener. Se casó con un varón 13 años menor. Mira, también otra cuestión escandalosa. Entonces no podemos decir detrás de nada hay nada. Es al revés, delante en todo caso de quien fuera su pareja, que le duró poco, se separó al poco tiempo, y acá me parece que hay otra cosa para mencionar, es su propia figura, ¿no? Vamos a dejarlo dicho también, Alberto Rechau, que no le duró nada, pero hay que mencionar entonces que pasó por esa experiencia. Bien. Fundó la Asociación Universitarias Argentinas. No una asociación de universidades, universitarias, mujeres universitarias, como para decir, este lugar también es para nosotros, por acá tenemos que pasar, nadie nos va a facilitar ese lugar, así que hay que crearlo. Y como decíamos, la Asociación de Mujeres Libre Pensadoras, y le faltaba la política, entonces también creó el Partido Feminista Nacional. Bien. Y dijo, yo quiero participar de la política, pero no voy a ser la única. Tenemos que ser un montón participando en política. Claro, bueno, vamos a quedarnos con alguna de sus frases. En el Parlamento, una banca me espera, hay que ir a buscarla. Bien. Entonces hizo lugar también en la participación política. Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando implorar sus derechos. Los derechos no se mendigan, hay que salir a conquistarlos. Bien. Como para que sigamos anotando cosas de su legado, digamos, de aportes que haya hecho. El hombre piensa, estudia y trabaja y jamás siente saciedad de saber por qué la mujer tiene que detenerse. Entonces ahí también había otra impronta. Yo había dicho al pasar, 1873, la fecha de nacimiento, ¿sí? En 1910, cuando fue el centenario de la Revolución, convocó al primer Congreso Internacional Femenino en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo, no había otros antecedentes. Mirá. Y allí aparecieron Cecilia Grierson y también Elvira Rawson, pero de nuevo, nuestro personaje es Lanteri y por eso no nos vamos a derivar más allá, que mencionamos otros grandes nombres de mujeres en nuestro país. Bueno, como si fuera poco, digo, ¿no? Porque si hiciéramos un parate hasta acá y te pongo un ladrillo y digo no puedes seguir avanzando, ya todo lo que hizo hasta acá es enorme, más de lo que habremos hecho muchas de nosotras a lo largo de toda nuestra vida. Estamos hablando de otro momento, ¿no? Pero impresionante, y no es lo único. Bueno, no te quites tampoco. No, me gusta destacar algo así, una pionera que haya tenido tantos logros y que muchas veces las personas no conocen, ¿no? Pocas conocemos sobre la vida de Julieta Lanteri. Más de 30, claro, pocos conocemos incluso
su nombre. Su existencia. Y por eso es importante también ponerle en esta línea de fundación de muchas cosas. Fíjate, por ejemplo, que el derecho al voto se va a demorar un montonazo más respecto de esta época de la que estamos hablando, pero ella dijo un día, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? Yo quiero votar. Y votó 30 años antes de que las mujeres tuvieran el derecho a votar. La dejaron por insistencia. Claro, porque amparo, metiendo cada vez más la cola ahí y pleno debate, Ley Sáenz Peña, estamos hablando de un congreso súper machista en el que todos estaban debatiendo si se dejaba o no votar después de década infame, ¿no? Si se dejaba o no votar a la gente de manera secreta, de manera universal, pero en ese voto universal no estaban las mujeres. Bueno, fue entonces en 1911, por vía de un amparo ante la justicia, el padrón no decía nada respecto a que las mujeres no pudieran votar, sencillamente que no estaban, y entonces ella pidió que la incorporaran, como decíamos, 30 y pico años antes, porque fue en 1948, ella fue y votó en 1911, y además de todo esto, habló de las condiciones inhumanas de las mujeres trabajadoras, obreras privadas de cualquier tipo de derecho y que trataban de sobrevivir en lo laboral, sobre todo cuando no podían tener un varón al lado, cuando querían resolverlo, eran las más explotadas, las que tenían las peores condiciones. Bueno, ella también fue pionera en esta cuestión. Nos falta llegar al desenlace y hablamos de una corta vida al principio. Tenemos que mencionar que murió a los 59 años, la mataron a los 59 años, y acá también hay más de una versión, pero ninguna queda muy lejos, no se escapa demasiado de plantear que todo eso que había hecho tan rápido en su juventud, alguien se lo iba a querer cobrar. Entonces el desenlace fue cuando un auto la buscó, la atropelló y tuvo además que ir y volver. Claro. La crónica histórica menciona que la atropellaron y que el auto que tenía planeado, digamos, ese desenlace, vio que no había logrado de la mejor forma su cometido, así que metió marcha atrás, volvió sobre la vereda y volvió a pasarla por encima. Hablamos de David Klappenbach, un afiliado de lo que se llamaba la Legión Cívica, el partido único en épocas de gobierno de facto, en ese gobierno de facto. Julieta sobrevivió y murió 2 días después, internada. Como decíamos, no quedó claro, pero su muerte quedó definida como un asesinato premeditado y hubo 1000 personas acompañando sus exequias, su funeral, por todo esto que mencionábamos antes y que lamentablemente tarde fue reconocido como para que sirviera de punto de partida para muchas reivindicaciones y derechos de las mujeres. Bueno, increíble su historia de lucha además, ¿no? Que nos muestra que siempre hay que buscar los vericuetos de lo legal, que siempre tenemos que ir detrás de lo que queremos y en este caso trayendo también la historia en el marco del 8M, del mes, podemos decir, de la mujer trabajadora, Julieta Lanteri, entonces marcando allí una punta para el resto de las mujeres en la historia argentina. ¿Una frase para cerrar? Sí, decime. No admito amos ni quiero ser patrona. Dijo, todos somos iguales, no quiero propiedades ni quiero matar para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria, lo tenía que decir una mujer. Impecable, me encantó. Gracias, Javi. Javier Germinario con la historia de Julieta Lanteri en una edición más de La Chispa. ¿Cuál es el momento inconfesable de alta tensión en casa? Dice la pregunta de uno de los productores de este equipo. Momento. Yo me imagino que cuando se calienta, Franco. Cuando discute, quizás. Y sí, en Cuando pega el chispazo, claro. Mirá. No, me volví más grande y me enojaba más por fútbol o por básquet, que mencionaba básquet antes. Y hoy me estoy enojando mucho por política, o sea, estoy viejo. Mira. Sí. Es una buena demostración de edad, ¿no? De cómo Total. pasa el tiempo. Y de conciencia social también. El deporte, decís esto me hace mal y son 11 tipos millonarios que yo no tengo nada que hacer con ellos. Ahora, en la política que puedo formar parte de las decisiones, sí, me total. caliento. Y eso, y tengo un compañero de mi sector que dice, cuando vos ves un pallet y lo podés transformar en un mueble, estás grande. Eso también. No, con política, me enojo mucho con política. Sí. ¿Qué tan cómodo te sentís con las tareas eléctricas, podemos llamar, de la casa? A ver. Yo le apuesto a que no, para mí no te arregla ni un enchufe, pero bueno. Y
sé más o menos la respuesta, pero quiero que la haga pública. Sí, por supuesto. Me duele la poca ficha que me pone Julia, pero la verdad que me dolió. Pero en rigor de verdad, tengo el contacto de un compañero mío del sector conexiones que es mi electricista personal. No. Le mando un beso a Villaranda. Acomodado. Pero te voy a decir algo, lo Sí. llamo cuando yo ya me mandé la macana en casa. Claro. Primero le Muy meto bien, mano. muy bien, muy bien. Primero le meto mano. Nunca sé si eso es peor o está bien. No, es peor. Claro, es peor. Porque aparte lo llamo en una urgencia, lo llamé a las 7 de la tarde, ya sin luz solar también. No, Arreglar un arreglo ya es terrible. Sí, total, eso. total. Bueno, había que Tiene hacerle la pregunta. Bueno, se nos termina el programa, así que ya está, cortamos, nos vamos. No, para Sí. que nos falta algo que es fundamental, porque si no, nos estuvieron siguiendo y viendo hasta ahora y van a decir, bueno, pero ustedes no iban a decir cómo hacer para ganarnos la camiseta de la selección. Sí, Tiene olorcito a nuevo, mira. este es el momento. Mira qué linda que es. Bueno, esta te la podés llevar a tu casa para alentar a la selección argentina, la más grande de todas, que esperemos que tenga que agregar una estrellita más acá, porque Sí, tenemos 3. Estaría buenísimo que se quede vieja pronto, Sí. después de este mundial de este año, pero no importa, porque vale en todo caso la pena. Y para ver a Argentina en el Sí, mundial, claro. esta es la camiseta, vos te la podés ganar. Hay que cumplir 2 o 3 requisitos que son muy mínimos y son los que se suelen contemplar siempre a través de redes sociales. Bien, uno, Luz y Fuerza MDP, ya sabemos que a través de las redes sociales nos tienen que seguir a La Chispa en nuestro querido Instagram del streaming de La Chispa. Y nosotros allí vamos a hacer el queremos- sorteo. Sí, vamos a estar haciendo el sorteo porque... El 10 de abril, tienen que estar atentos al 10 de abril, se va a develar el ganador y se puede participar hasta ese día. Claro. ¿Está bien? El 10 de abril entonces vamos a tener resultados de este sorteo que lo vamos a hacer escribano mediante, todo bien, va a estar todo bien para que ustedes se puedan llevar esta camiseta que yo les dije, tiene las 3 estrellitas, en casa tengo las otras que tenían 2 todavía y un poquito de eso vamos a estar hablando porque nuestra pregunta, yo te lo voy a preguntar a vos, vos me lo vas a preguntar a mí y también les vamos a preguntar a ustedes cuáles eran sus camisetas favoritas, en realidad la favorita de todas las camisetas de la historia de la selección argentina de fútbol. En mi caso, ustedes tienen que saber que la mía favorita es la celeste y blanca del año 90 con el escote en B bien ancho, blanco, Sí. y no el azul que tantas alegrías nos ha traído. En este caso, la celeste y blanca del Mundial del 90 me parece la más linda de todas. Era un escote en B. Exacto. Y ancho. se usaron los diseños tradicionales. Después se empezó a diversificar, pero hasta ahí era celeste Sí. y blanca a bastones, ¿sí? Como la que tenemos acá. Y la otra era la alternativa que era el azul. Pero Sí. tu respuesta, Julia, entonces es la camiseta titular de la selección Exacto. del Mundial de 1990. ¿Está Ahí bien? está. ¿Y la tuya cuál es, Javi? Bueno, yo soy más contemporáneo del 86, o ese fue el primer mundial que pude ver así siguiéndolo. Hay además todo un mito en torno de la camiseta alternativa que Argentina utilizó contra Inglaterra, Sí, claro. los 2 goles de Maradona, esto de que hacen tuvieron así que de ir a atrás, comprar mirá. camisetas a cualquier lado, es lo Claro. que se cuenta en todos los documentales que hay de la época, y que las fueron armando y le pusieron el escudo durante la concentración, con la tarea de las personas, de las mujeres que colaboran ahí en el hotel. Para mí todo eso construye, ni hablar de haber ganado ese mundial, al azul. A la Es una camiseta que alternativa. tiene historia, pero más historia que el resto, podríamos decir, ¿no? Y sí, entonces es como que ya te quedó, digamos. Tiene que pasar muchas cosas para superar, por lo menos en mi gusto personal, esa camiseta. La alternativa del 86 es mi respuesta. Sí. Así que ahí tienen los 2 datos que tienen que poner para participar de este concurso, de este premio. Sí. La tercera respuesta es la propia. ¿Cuál es su camiseta favorita? De la historia, no solo de los mundiales, sino de la historia de la selección. ¿Cuál es su camiseta favorita? Nos van a tener entonces que seguir en Instagram en La Chispa, responder tanto mi respuesta como la de Javi, que se las acabamos de dar, y agregar, por supuesto, y contarnos, participar como siempre hacemos, contándonos cuál es su camiseta de la selección argentina favorita de la historia de nuestro querido conjunto albiceleste. Bueno, con eso están participando. Hay plazo hasta el 10. El 10 Sí. se van a enterar quién ganó. Obviamente que en el próximo streaming vamos a estar cumpliendo con mencionarlo y Las podríamos traer. haciendo la entrega. Yo puedo traer la mía, por ejemplo. Bueno, también. De las ahí que más está. me gusta, las podemos traer y ya entramos en un poquito de ámbito mundial, ¿no? Porque estamos tranquilos. En clima. En clima mundial. Bueno, y ahí ya hemos dicho todo. Tenemos Sí. que cerrar este programa. Nos tienen que seguir Nos durante están todo echando, el mes. ya está. En el canal de YouTube. Sí, claro. De Luz y Fuerza, donde se suben cada uno de los capítulos. En @lachispa
LYF, de Luz y Fuerza. Y bueno, y en el próximo va a estar Agus de nuevo. Sí, bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado. Sabemos que, y siempre lo contamos, Javier Germinario está en la producción de este programa, también contándonos un poquito de historia. En este caso, has venido en la conducción. Te agradecemos muchísimo. Sí, yo lo redisfruté, ¿eh? Sí, bueno, Así que me puedes invitar cuando ¿quién quieras. sabe? Por ahí Agus Bueno, se entera de esta manera. Bueno, les agradecemos a ustedes también por haber estado del otro lado. Los esperamos y las esperamos entonces ahí comunicándonos a través de las redes sociales y en la próxima edición de La Chispa, el streaming Luz y Fuercista.